Hasta aquí llegó una nueva transmisión de Alto Vuelo. La ilusión siempre se renueva en Villa Sarita. Guaraní es pasión y va por el ascenso. El torneo regional federal amateur es el camino a recorrer para la franja. Y como siempre, de Alto Vuelo estarán en cada paso franjeado rumbo a su lugar en el fútbol argentino. Pero se durmió la defensa de Sarmiento. Julio Quiñones para los relatos. Todo vuelve, tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí arranca una nueva transmisión de Alto Vuelo. De Alto Vuelo. Buenas tardes, tengan ustedes muy buenas tardes. Aquí estamos en el Estadio de Sol de América, estamos en la ciudad de Formosa con 33 grados. Arrancamos la transmisión de Alto Vuelo en semifinales, partido de revancha. Esta tarde Sol de América enfrentará a Guaraní Antonio Franco por un lugar en la final de la región Litoral Norte de este torneo federal amateur en búsqueda de llegar a la tercera categoría del fútbol argentino. Somos de Alto Vuelo, estamos en Formosa en el calor de Gildo y Fran. Aquí estamos copando la parada junto al manto sagrado que buscará llegar a una nueva final. Quedan 3 pasos, franja de mi vida. Hoy hay que matar uno más. Hoy hay que dar ese paso más porque así lo pide el pueblo franjeado, así lo pide Misiones y aquí está Guaraní. Con un contexto de 2-0 logrado hace una semana en el Clemente, hoy buscará revalidar ese triunfo categórico ante el equipo formoseño. Deberá repartir las cartas nuevamente el técnico Franco Sosa y volver por lo menos a sacar la diferencia para meterse en una final y después sí aspirar a buscar el ascenso en un partido único. Hoy se presenta la franja, día soleado en Formosa como siempre nos ha recibido con un calor intenso. Somos de Alto Vuelo, una super transmisión que llega a través de los amigos de Ícaro, la mejor indumentaria deportiva. Ícaro nos trae esta super transmisión del manto sagrado de Guaraní Antonio Franco por de Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. 37 minutos de las 4 de la tarde, queda un rato de previa, estamos en la previa de Sol de América y Guaraní Antonio Franco, semifinales de la región Litoral Norte. 2-0 hace una semana y hoy Guaraní deberá revalidarlo. Mi nombre es Julio Quiñones, vamos a estar en la transmisión junto a Matías, junto a Fernando y a mi compañero y mi amigo Diego Bain en los comentarios de esta tarde aquí en Formosa. Diego, bienvenido de Alto Vuelo, qué placer tenerte, ¿cómo estás? Hola Julio, ¿todo bien? Saludo grande para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo del otro lado, porque mientras nosotros vemos a Guaraní Antonio Franco, que está haciendo... Qué calor que deben tener los muchachos, yo te juro los veo así... Ya me dio calor, porque nosotros estamos bien sentaditos con aire acondicionado, pero los muchachos son los que van a tener que correr, que transpirar. Linda tarde para jugar al fútbol, más allá del calor, una linda tarde, vos decías, soleado, pero está feíta la cancha. Cada vez que hemos venido, cada vez que volvemos a Formosa y que volvemos acá a la cancha de Sol de América, un poquito más deteriorado. Hoy hacíamos una pequeña broma y decíamos antes, no querían que pisen el campo de juego, ¿te acordás? Para el precalentamiento, ahora parece que cuidan la cancha auxiliar para el precompetitivo.
Bueno, aquí estamos junto a Diego Bain, lo vamos a tener la transmisión, estamos en la previa con mucha información, con las variantes, con las novedades también que respecta a este equipo franjeado que buscará meterse en la final, bien decía Diego, y ya vemos imágenes en la transmisión de YouTube de Alto Vuelo que ya te puedes ir sumando, contales a tus familiares, amigos, que se prendan al link rápidamente para tener la mejor transmisión de la pasión franjeada como siempre y como lo ha acostumbrado de Alto Vuelo. Vemos a los equipos en el campo de juego, en este caso... como marcó Diego, un estadio, un campo, un terreno bastante seco, si se quiere, tiene un color verde que se ha recuperado, nos contaba el jefe de prensa que nos ha atendido muy amablemente, que ha llovido el viernes y eso ha realizado que por lo menos haya un marco de un color un poquito más intenso, el verde aquí en el estadio de Sol de América, que Emiliano Andreoli, le mandamos un gran abrazo a la cabeza del equipo, que marcaba que este estadio se llama Gildo y Fran. Bueno, en la bandera ya que está en una justamente enfrente a nuestras cabinas dice gracias Gildo, ¿no? Bueno, lo determinamos así, Gildo y Fran y chau. Para mí no cambiaron nunca esa bandera. Bueno. Siempre estoy, desde que vengo, desde 2016 está ahí. Bueno. No dijiste que cambiaron, para mí no. Bueno, sigue ahí. Ahí está, entonces, aquí estamos presentando, está Matías en la dirección y Fernando en las cámaras, todo el equipo de Alto Vuelo, saludo para Lolo, para Augusto, para Gonza, para Gastón, para todo el equipo de Alto Vuelo que sigue firme junto al manto sagrado como nosotros. Vamos a una pequeña pausa y venimos a desmenuzar esta previa donde Guaraní buscará meterse en la final de la región litoral norte del torneo federal amateur, siempre por de Alto Vuelo. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llámanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247.
43 minutos de las 4 de la tarde, queda un poquito más de 15 minutos para el arranque del partido. Nosotros somos de Alto Vuelo, estamos en la previa aquí en Formosa, en el Estadio de Sol de América, en el Estadio Gildo y Fran, con 33 grados la temperatura, un cielo despejado aquí y un sol radiante sobre el verde césped que por lo menos desde acá arriba vemos que no están en las mejores condiciones. Hemos visto un escenario mucho mejor en años anteriores. Siempre nos ha tocado, Diego, venir en enero acá, porque siempre tal vez se topaba Guaraní, o por lo menos en los últimos años, desde en esta categoría, se han enfrentado en las finales que se juegan más o menos en esta fecha. Claro, 2019, recordemos, ahí fue la única que cambió. Nos tocó venir en junio. Fines de mayo, fue que vinimos acá, un 0-0 que después la franja termina definiendo de local, gana por penales. Y sí, ya en el año pasado, 2022, era ya 2022, inicios de 2022, sí. Un calor, el otro día estaba revisando, en febrero de 2022 vinimos para acá, también empate y después lo termina definiendo Guaraní Antonio Franco de local y lo decíamos, no va a estar un poquito complicado el campo de juego, pero Guaraní se tendrá que enfocar en otra cosa, no sé si en cuidar demasiado el 2-0, sí, que tiene una ventaja, linda ventaja, porque si antes del partido de ida te preguntaban, ¿firmás el 2-0? Creo que decías que sí. El tema es que después, por cómo se dio el partido, queda ese sinsabor de que quizás hubiese sido más grande la ventaja para Guaraní, pero me parece que hoy Guaraní no se tiene que meter atrás, tampoco tiene esa necesidad que va a tener Sol de América de ir a buscar el resultado y de primero acortar la ventaja y tratar de empatar en el global. Cancha chica, Diego, también como la de Guaraní, un reducto chico, y Franco Sosa plantea el mismo esquema, digamos. Uno decía, bueno, por ahí va a modificar o por ahí va a consolidar esa línea defensiva de muchos hombres, teniendo en cuenta la diferencia. Hay variantes, pero mantiene el mismo esquema, es decir, con varios centrales, con los laterales por los costados, una modificación en el medio campo con un Cardoso que seguramente tendrá un rol diferente. Estas modificaciones que me la vas a dar a conocer ahora, Diego, y también a la audiencia de Alto Vuelo, ¿qué te hace pensar que va a planear Franco Sosa, si algo similar al de una semana o algo distinto repitiendo esquema? Yo creo que el DT piensa en cuidar el resultado, en ese 2-0 que consiguió la semana pasada, pero no tan cerca de Eduardo Flores, de tener la pelota un poco más adelante. Seguramente la mitad de la cancha va a ser nuevamente el lugar por donde pase la pelea que va a tener este partido. Ahí se ganan muchas veces, valga la redundancia, los encuentros en el fútbol. Entonces me parece que poblar un poquito esa mitad de la cancha, no dejarlo jugar tanto a Sol de América. El otro día vimos que es un equipo que cuando tiene la pelota y encuentra espacios te puede lastimar, te puede complicar. Hoy además va a jugar con la necesidad y la obligación de salir a ganar, así que me parece que también pasa por ese lado. Un cambio obligado, recordemos, Alan Almirón fue expulsado, le dieron 2 fechas de suspensión, o sea, no va a estar esta tarde, tampoco va a estar en una hipotética primera final de la región Litoral Norte, y un cambio por lesión, ¿sí? Porque el que no va a estar en el medio campo es Ataliba Schweizer, y va a entrar, como decías vos, Darío Cardoso, que fue justamente quien lo reemplazó el otro día en cancha Guaraní. Me parece hoy con otra función porque el hoy número 5, en realidad no va a usar la número 5, pero Darío Cardoso habitualmente juega de número 5, va con la 5, perdón, sí. Va con la 5 hoy Darío Cardoso también. Es justamente eso, se para más en la mitad de la cancha y me parece que hoy va a tener que dedicarse más a marcar que a jugar, que es lo que habitualmente más le gusta. Claro, y también tal vez buscar esos espacios con los pases largos, ¿no? Me imagino, por la necesidad que marcaste de Sol de América, habrá espacios para que Guaraní pueda plantar un tipo de contra, y ahí van a ser también de tal vez la virtud de Darío Cardoso de verticalizar el juego con largos pases. Totalmente, habrá que aprovechar esos huecos que seguramente no serán tantos, no creo que Guaraní tenga tantas chances, ojalá que sí, pero no creo que tenga tantas chances como la semana pasada, y habrá que aprovechar las pocas que tenga. Y el otro cambio, decíamos, expulsado Alan Almirón, el que va a regresar, había también sido expulsado, cumplió sus fechas de suspensión, Ángel Piz, y se suma a la mitad de la cancha. En el primer partido, en la ida de esta serie, vimos a un Monzón Cabral más suelto, más libre, ¿no? Recordemos, de ahí nace el primer gol, el penal, claro, que Lazaneo termina cambiando por gol. Bueno, me parece que hoy va a tener otra función que va a ser la de abastecer justamente al número 9, no tan libre como la semana pasada en Villa Sarita, y sí con la misión de aprovechar esa velocidad. Vos decías Darío Cardoso, un tipo que mete, un futbolista que mete buenos pases, Pablo Mota, otro futbolista que tiene buen pase, aprovechar la velocidad del chino para desnivelar, y un Lazaneo
que hoy va a tener que estar muy efectivo. Sí, Porque quizás no va a tener tantas, pero las que tenga las va a tener que mandar a guardar para que Guaraní ojalá pueda cerrar rápido esta serie. Comenta y analiza Diego Bain por De Alto Vuelo. Y antes de que nos comente también las variantes de Sol de América, Diego, déjame mandarle saludo a Dani Pieri de que está escuchando desde Viena, Austria. El frío que debe tener, mamita. Decirle que venga a Formosa. Claro, que se venga a Formosa, le tiramos unos grados así para que se ambiente un poco el clima. Gran saludo para mi amigo Richard también, que está sintonizando la transmisión de streaming de Alto Vuelo. Como siempre, la transmisión líder junto al manto sagrado desde las cataratas. Impecable las cataratas, quiero decirte. Estuve las 2 semanas de trabajo que tuve en este 2023, estuve en cataratas y la verdad, mucha gente, la gente eligiendo el destino, así que realmente estamos muy contentos de poder tener un arranque de año con la elección del turista a nuestro destino allí en una de las maravillas del mundo. 2 variantes también, Diego, en Sol de América, obligadas por cierto, y tal vez la apuesta de la experiencia de Ibarra en la ofensiva. Totalmente. El que va a salir en la delantera es William Cárdenas. Recordemos, es el muchacho que se fue en ambulancia el otro día, que se chocó contra el paredón cuando terminaba el primer tiempo, y que, bueno, afortunadamente para él no le pasó nada porque está en el banco de suplentes, así que será una de las alternativas de Sol de América hoy. Y va a entrar, como decías vos, Ángel Ibarra, el tipo de experiencia, quizás lo que necesita hoy Sol también para no desesperarse tanto en los primeros minutos, para controlar un poco más la pelota. Y la otra variante va a estar en la defensa, porque va a entrar Fabricio Rojas, que jugó el otro día un rato en cancha de Guaraní, en reemplazo de Claudio Martínez. Quizás la derecha fue el lugar que más sufrió Sol de América jugando en Posadas. Por ahí vino la jugada del chino Monzón Cabral, que termina en el penal, y me parece que también para reforzar ahí un cambio por rendimiento. Por rendimiento, tal cual. Los árbitros ya llaman a los planteles. Sol de América ya se metió en el túnel, en los vestuarios, también lo hace Guaraní ahora. Nosotros vamos a la última pausa y venimos con las formaciones confirmadas, tanto de Sol de América como Guaraní, y se nos viene el partido como siempre por De Alto Vuelo. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados Misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. 52 minutos de las 4 de la tarde, seguimos en la previa de Sol de América Guaraní, partido revancha de semifinales de la región litoral norte del torneo Federal Amateur. El consejo, lo primero que tiene que hacer, Diego, es acortar el nombre del torneo porque es muy largo. Por favor. Lo que sí está confirmado en estos momentos son las alineaciones tanto de Sol de América como Guaraní, en la voz de Diego Bain por De Alto Vuelo. Así forma Sol de América, así forma el equipo de la dupla Jazmín Centurión. Con la número 1 estará Fabio Gómez, la número 2 será para Diego Villalba, la número 3 para Gabriel Brites, la número 4 para Fabricio Rojas, la número 5, buen jugador, a tenerlo en cuenta, Mariano Mendoza, la número 6 para Maximiliano Gómez, la número 7, Facundo Mendoza, la 8, un viejo conocido de la franja, José Romero, la 9 para el experimentado Ángel Ibarra, la 10 también otro conocido, Renzo Riquelme, y la número 11 para Axel Medina.
Así forma Sol de América. En un ratito se vienen los equipos al campo de juego. Ya está por salir claramente porque así lo determinó el arbitraje. Yo quiero decirle a la gente, me sorprendió Diego Bay en Qatar de cómo nos solucionó todo el tema del inglés y la comunicación. Pero me sorprende más que Diego Bay entienda mi letra. Así que eso también lo quiero marcar y destacarlo. Así forma el equipo franjeado. Así forma Guaraní. Así forma el equipo misionero para esta tarde. Con la número 1, Eduardo Flores, la número 2 para Rodrigo Lechner, la número 3 para Daniel El Chulo Millán, la 4 será para Matías Barrientos, la número 5 será de Darío Cardoso, la 6 para Daniel Abelo, la número 7 Alejandro Tarrito Pérez, Pablo Mota estará con la número 8, Juan Lazaneo usará la 9, Ezequiel Monzón Cabral la número 10 y Ángel Piz, que vuelve de la suspensión con la número 11. Ahí está entonces el equipo de Franco Sosa que va a buscar meterse en la final de la región Litoral Norte. Vemos los compañeros y los colegas que lógicamente están allí en el campo de juego, se han trasladado desde Misiones, de Posadas hasta esta linda ciudad de Formosa, la Hermosa, así era el refrán, ¿no? Así le dicen. Así le dicen, tal cual. La terna arbitral, el correntino Federico Encinas y el primer asistente Edgardo Romero y Víctor Vallejos, también todo de la Liga Correntina. 54 minutos de las 6 de la tarde. En un ratito estamos tratando de confirmar algún tipo de dato sobre uno de los asistentes, a ver si tenemos el historial y que parece no ser del todo positivo. A Encinas no me acuerdo mucho, no sé si lo Encinas, tenés rápido. Sí, con Nacional el 1-1 allá, de la primera fase. Ok. Guaraní 1, Nacional 1, en realidad Nacional de Puerto Piraí 1, Guaraní 1 lo echó a Pablo Mota. Sí, sí, tenés razón, ahora me acuerdo. Lo ganaba la franja y lo terminó empatando el equipo de Puerto Piraí. Nosotros a la espera de la salida de los equipos, también con toda la información, recién lo decía Diego, equipos confirmados, Gómez en el arco, Rojas Villalba, Rodolfo Gómez y Brites en la línea defensiva, Facundo Mendoza, Mariano Mendoza, el veterano José Romero, Renzo Riquelme, Ibarra y Axel Medina, los 11 de Jazmín, aquel ex jugador de Sol de América que ha ido muchísimo tiempo la camiseta del equipo formoseño, que buscarán claramente revertir la situación. Sol de América que arrastra este saldo negativo ante la franja, sobre todo en las finales, Diego. Sí, viene de perder 2, recordemos la de 2019, también la del año pasado, el regional 21-22, las dos en ese momento instancias de final. Fueron definiciones, las dos fueron definiciones en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Bueno, hoy se mudó por estas cuestiones del Consejo Federal que armó antes. A ver, uno puede decir, bueno, listo, tenemos diagramado cómo se va a jugar, pero a la vez es injusto. Si vos fuiste uno de los mejores, ¿por qué tenés que definir fuera de tu casa? Sí, es llamativo, pero viene del Consejo Federal y la verdad que es muy difícil poder entender cuando plasma un tipo de organización en cuanto a los torneos, sobre todo de ascenso. Edu Flores en el arco, que vuelve a repetir su segundo partido como titular en lo que va del torneo. Y aquí sale, señores, los equipos. Aquí está el manto sagrado, amigo mío. Aquí está Guaraní, capitaneado por Pablo Mota. Aquí está el equipo misionero. También está Sol de América. Pero aquí está la franja junto a todo el pueblo del manto sagrado prendido de alto vuelo, buscando una nueva final, buscando el sueño, buscando seguir con el paso rumbo a la tercera categoría del fútbol argentino. Aquí está el manto sagrado, Diego, que buscará una nueva final. Y vamos a ver qué puede hacer Guaraní Antonio Franco con esta ventaja, esta buena ventaja que sacó en el encuentro de ida 2-0. Recordemos, está ganando Guaraní Antonio Franco, a no desesperarse, que la desesperación la tenga Sol de América. La presión es de ellos. Ojo, eso no quiere decir que haya que dormirse, ni mucho menos, y tampoco que la serie está ganada, pero Guaraní tiene una ventaja que tendrá que cuidar y tendrá que ser muy inteligente. A 3 minutos de las 5 de la tarde, horario previsto para el arranque del partido. Aquí ya están los equipos en el campo de juego, posando para los reporteros gráficos. Nosotros somos de alto vuelo. ¿Cómo extrañamos? ¿A quién extrañas? Al número 10, ¿no? Sí, ¿Cuántos goles hizo en esta cancha? ¿Cuántos goles le hizo a Sol de América? ¿Y cuántos goles hizo en esta cancha? Y pobre, ¿sabés qué? Siempre, y ahora me estoy acordando porque me olvidé el domingo pasado mencionarlo, al pobre Acevedo, lo tenía de nieto. ¿Te acordás del arquero eterno de Sol de América? Increíble. Bariná, a Sol de América es el equipo al que más goles le ha hecho.
Bueno, le mandamos un gran saludo al capitano que esperemos una pronta recuperación y que lógicamente sea lo mejor para él y para su familia. Esperemos que esté sintonizando de alto vuelo, si no, retiro el saludo. 58 minutos de las 4 de la tarde, faltan 2 minutos para el arranque del partido. Aquí estamos en Formosa, señores. En un ratito se nos viene el partido, se nos viene Guaraní, se nos viene Sol de América. 2-0 en la ida. Goles de Lazaneo y de Lechner. Gol importante también si ha marcado el experimentado defensor Diego. La verdad que sí, porque en ese momento le dio la tranquilidad que necesitaba Guaraní, que pudo haber marcado alguno más sobre el final del encuentro. Bueno, finalmente fue 2-0. Ojalá que los goles de la franja lleguen acá. Para completarte lo de Barinaga, 9 goles le hizo a Sol de América. 9 goles le hizo, y en esta cancha le hizo 4. Bueno, es un numerazo para esta categoría, la verdad. Sí. Un gran número, así que aquí están en la voz de Diego Bain la estadística también de lo que fue el repaso del historial de Barinaga ante Sol de América. Señores, moverá la franja, cronómetro en cero desde alto vuelo. Aquí estamos en el estadio Gildo y Fran para vivir, sentir y disfrutar estos 90 minutos a un paso de una nueva final para el manto sagrado. Pitará el correntino Federico Encinas, moverá la franja. Aquí también Sol de América. Sube el volumen, amigo mío, de su aplicación. Aquí estamos para vivirle toda la pasión junto al manto sagrado en busca de una nueva final. Con toda la furia, Diego, 500 personas en el estadio. Con toda la furia. ¿Y cuántos son misioneros? Digo, de los que vinimos nosotros debemos ser por lo menos 50. Sí, la verdad que por lo menos 50. Así que bueno, este es el marco, el contexto que tenemos en el estadio de Sol de América. 33 grados la temperatura, el sol que arde. La térmica creo que está un poquito más elevada. Pero ya 5 de la tarde, el árbitro dice, hace calor, Dale muchachos, ¿qué están esperando? A ver, ¿qué pasa? La televisión. ¿No? A la televisión, bueno, de alto vuelo le da el ok. Mati dice que está todo bien. Mati Durán y Fernando Tavares en las cámaras y en el streaming desde alto vuelo. Aquí moverá la franja, señores. Empiezan los 90 minutos finales de esta llave, semifinales, en búsqueda de la final. Que del otro lado está ¿quién, Diego? ¿Quiénes están del otro lado de la final, de las semifinales, buscando el paso a la final? Por el momento, en este momento, la final sería contra América de General San Martín, de Chaco, que ganó 1-0 el encuentro de ida ante Huracán de Goya, en Goya. Ahora, a esta misma hora, van a estar jugando en General San Martín, en Chaco, acá más o menos cerca, por lo menos de paso. A la vuelta podemos ir a ver si pasa Guaraní y pasa este equipo. Claro, a conocer cómo es General San Martín. Yo no conozco. ¿Nos quedamos una semanita? No, mentira. No. Señores, pito Federico Encinas, ya juegan Sol de América. Ahora no, dice el árbitro, todavía no, cronómetro en cero. Ahora sí, pitó Encinas, ya juegan Sol de América y Guaraní. Arranca el primer tiempo. La pelota, bochazo buscándolo a Lazaneo, se anticipa bien el arquero Gómez. Fabio Gómez atrapa esa bocha en la primera intervención del partido. 0-0 la historia. Comenzó a rodar la pelota aquí en el estadio de Sol de América. Por derecha anticipa Rojas, deja a domicilio a Villalba con un largo pelotazo frontal allí arriba. Intenta Lechner, gana la posición de cabeza. El árbitro dice que con falta. Y hay tiro libre peligrosísimo. El primero de la tarde, Diego. Habrá que tener muchísimo cuidado con esto, muchísimo. Cualquier roce, cualquiera, afuera del área, adentro, va a ser falta para Sol de América. Así que no hay que dar esa chance, siempre con los brazos abiertos, que no se note. Bueno. Y se cayeron las cosas. Hay tiro libre frontal, señores, a 3 metros de la raya de cal. Hay tiro libre, nutrida barrera. Yo dije, ¿cuánto va a tardar el árbitro en empezar a inclinar la cancha? Bueno, ni un minuto. 30 segundos tardó. Se abrió José Romero. Hay tiro libre, señores, muy volcado. Un palo, Flores tiró el centro. El frontal era de Riquelme. Le pegó al arco, la atrapa sin problemas el arquero de Edu Flores. Desde el fondo repone la franja. Minuto de juego, somos de alto vuelo. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Saludo para mi amigo Sergio Salati, que está junto a Forever de pretemporada en Santiago del Estero. Bueno, si acá hace calor, no me quiero imaginar lo que es en Santiago del Estero. Tiro libre, hay tiro libre para Sol de América. Desde el fondo repondrá el equipo formoseño. Me empezó a agarrar miedo, Diego, con este árbitro.
Bueno, habrá que tener en cuenta, como decía vos, también el arbitraje. Se habló mucho en la semana, sobre todo se habló mucho en Posadas, en Misiones, porque es un punto a tener en cuenta. El último encuentro que jugó Sol de América contra Resistencia Central, Sí. Que estaba perdiendo 2-0, le cobraron 2 penales. Ah, Le dieron 2 penales. ¿en este escenario? En este escenario. Bueno, habrá que... Terminaron empatados, fueron a penales y en los penales ganó Sol de América. Lazaneo con la pelota no le hace pie, no pica, no baja en realidad del balón, por eso se anticipa bien la defensa del conjunto de Sol de América. La pelota para Mendoza, a ver qué hace, muy buena finta de Mendoza, ensanchó por izquierda, anticipa bien, corta en el retroceso, era justamente Territo Pérez, despeja Lesser, volvía Ibarra, levanta la mano, no cobra nada, se viene Mendoza con la pelota, roba bien Pablo Mota, falta sobre el jugador franjeado, hay tiro libre, será para la franja. La primera intervención era de Ángel Piz, finalmente hay tiro libre para Guaraní. 2 minutos, casi 3 del primer tiempo, 0-0. Gran saludo para mi amigo el Negro Gutiérrez, también prendido a la transmisión de Alto Vuelo. Desde el fondo repone la franja 0-0 y con este resultado es finalista el equipo misionero. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Desde el fondo, Edu Flores con un largo pelotazo volcado hacia el sector derecho. Anticipa bien, ahora Brites de cabeza, la devuelve Piz. Intenta la maniobra, era el número 10 Monzón Cabral, se le fue por un costado la pelota con falta, dice el árbitro. Le abre los brazos todo el tiempo el árbitro como diciendo, pero es obvio la falta, no sé. Pero los gestos están, Diego. Sí, pero no tiene que entrar en esa Guaraní, o sea, no tiene que forzarlo. Si se va al lateral, listo, que se vaya al lateral, perfecto. Pero tampoco solucionarle los problemas a Sol de América. Los jugadores del dueño de casa saben muy bien que ante cualquier roce, falta para Sol de América. Entonces, a tener en cuenta eso, a no entrar justamente en ese juego y a defender lejos del arco de Edu Flores. Las tarjetas amarillas también, atento con este dato. Aquí desde el fondo sale Villalba, controla, monopoliza el juego en este arranque del partido del equipo local. Va Villalba con ese largo pelotazo por izquierda, intentó, anticipa bien ahora y de cabeza era Millán, se le fue por un costado. Habrá lateral, reposición manual, ya lo hicieron rápidamente para Sol de América. Piden falta, no le dan, rebota Millán la pelota. Ahora el árbitro retrocede, sí, ahora cobró, retrotrajo la jugada, la infracción sobre Facundo Mendoza y habrá tiro libre del sector derecho, será para el equipo local. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. 4:30, primer tiempo 0-0, somos de Alto Vuelo y hay tiro libre, Callejón del 8, será justamente para José Romero, será para Sol de América. La instancia está 2-0 el global para Guaraní, pero por ahora hay tiro libre para Sol de América desde la derecha. Va Romero con ese centro arriba, anticipa bien Millán. Intenta Pablo Mota, pero se hace dueño José Romero. Resetea todo el juego más atrás para Mariano Mendoza. Juega cortita, jugó una mala pasada, pero llega bien, anticipa bien el arquero Fabio Gómez que revienta hacia campo rival. Anticipa Millán con falta. Bueno, eso fue la misma infracción sobre de Lessler. El árbitro dice, no fue nada. Así que el lateral corresponde para Sol de América. Ya lo hicieron rápidamente. Mendoza anticipa, le roba bien la pelota ahora a Monzón Cabral. Mete un caño, no prospera. Va a luchar también Pablo Mota. Intentó rebotar por el número 4 Rojas. La pelota es simplemente saque desde el arco. Será para Sol de América. Se lucha mucho, se juega poco, Diego. Y me gusta este Guaraní que va y que apura ahí en la salida, porque el error puede llegar justamente por un mal estado del campo de juego, por alguna pelota que quede corta. Bien, Monzón Cabral no le pudo quedar la última. Es raro el arbitraje, porque si es de azul y lo tocan, sí, falta. Si es de blanco y rojo y lo tocan, siga. Bueno, pero ¿sabés que también sirve, Diego? No sé, lo analizás vos en de Alto Vuelo, digo, que el árbitro tenga este comportamiento ahora lo pone en alerta a los propios jugadores de Guaraní para no cometer errores, ¿no? Claro, sí, por eso decía que Guaraní no tiene que entrar en ese juego, es el que está ganando, está 2-0 arriba en la serie, entonces, nada, una vez que te cobran, no entran en el juego que propone un poco el árbitro y que también va a proponer Sol de América, porque sabe muy bien que ante cualquier roce, la falta siempre va a ser para su lado, así que tampoco hay que entrar en eso, hay que aprovechar el 2-0. El roce ahora fue sobre Pablo Mota, por eso el tiro libre será para la franja en mitad de cancha. Quedó tendido el capitán experimentado, franjeado, Pablo Mota, el gato. Hay tiro libre, será para la franja en 6 minutos y medio, pasadita ya
0-0 la historia, somos de alto vuelo, el centro frontal arriba, va Tarritos Pérez, quiso sorprender, pero anticipa muy bien el arquero Gómez, que sale largo jugando hacia Ibarra, anticipa Lesser como puede, revienta, no quiere problemas el negro, le revienta hacia campo rival, anticipa Mendoza, le va a sobrar para Ibarra, le anticipa bien, ahora Barrientos le recibe la infracción, el árbitro dice que siga, Tarritos Pérez con el despeje, se desvió claramente en el del jugador de Sol de América. El árbitro dice que no, que es al revés. Habrá lateral para Sol de América. 7 minutos de juego, 0-0 la historia aquí en Formosa. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Lazaneo que la pierde, erró la maniobra, por eso ataca otra vez Sol de América, intentan el pase en profundidad, era para que se venga el centro desde la derecha, que bien la bajó, la maniobró muy bien Edu Flores, era muy buen centro de Medina, la bajó Flores, desconectó, desarticuló cualquier tipo de peligro, y la contra es de Guaraní, se viene Monzón Cabral, juega atrás para Piz, de primera, intenta con Lazaneo, le va a agarrar la posición, a ver qué hace Lazaneo, pone el cuerpo, ganó bien la posición, de pivotea ahora, buscó el pase, complicidad de la defensa de Sol de América, se enredó solo, después le quedó larga la pelota, quedó bien en las manos ahora del arquero Gómez. Cuando Lazaneo intenta por arriba, le gana la posición, Diego. Sí, y habrá que estar atentos también. No, era lo que veníamos a ver, ¿no? Un poco un Sol de América que iba a buscar un poquito más en estos primeros minutos, atento a Lazaneo y bien, porque es más alto que su marcador, y bien Monzón Cabral. Me gusta que se está moviendo bastante, que está buscando ser opción de pase para Darío Cardoso, para Ángel Piz, para Pablo Mota. De ahí tiene que nacer el fútbol de Guaraní, ¿no? De esos tres, y Monzón Cabral con su movilidad tratar de desequilibrar bien Edu Flores bajando esa pelota y saliendo rápido para tratar de sorprender. Resetea Guaraní por el sector derecho, el cambio de frente hacia Tarrito Pérez, bien ahora Tarrito por derecha, intenta con Cabral Monzón, anticipa, perfecto, la manda lateral, Rodolfo Gómez por un costado, repone la franja, 0-0 en casi 9. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Se equivocó Barrientos, comete falta, igual Tarrito Pérez y el árbitro dice que no fue nada. Se viene Piz Ángel de primera para el Gato Mota, le exige a Tarrito Pérez que de primera quiso con Monzón Cabral, la pelota quedó muy larga, por eso va Mendoza, se inquieta Mendoza, resetea para su arquero, 3 dedos, la manda a cualquier parte, no quiere complicaciones Fabio Gómez. Esto también se vio en el Clemente hace una semana, digo, el nerviosismo de la línea defensiva de Sol de América no tenía tranquilidad cuando Guaraní le presionaba. Y sobre todo el arquero, porque se ve que no es muy bueno o no es su mejor arma jugar con los pies, por eso decía que bien lo de Monzón Cabral, que está atento, que quizás un pase que quede corto se pueda aprovechar. Rapidito te digo, el asistente de hoy, el número 1, Andrés Franco, es el que cobró esos 2 penales que yo te contaba hace un rato, me lo aportó el amigo Gastón Machado, que le mandamos un abrazo grande. Bien, entonces cobró los 2 penales. Fue el árbitro en ese partido que yo te conté, de los 2 penales, bueno, y es el línea número 1. Bueno, aquí entonces hay lateral para Guaraní por derecha, será Tarrito Pérez con ese saque manual, pivotea Lazaneo, metió el centro como pudo, le quedó a Pablo Mota incómodo, la pelota estaba el primero, le quedó incómodo al Gato Mota en el área chica, si no estaba el primero le quedó atrás la pelota, digo, te quedó 1 centímetro mal parado el Gato Mota porque si no era la primer chance de gol para la franja, digo. Sí, buen movimiento de Lazaneo. Disculpame, se viene Sol de América, se puso lindo el partido, metió un sombrerito como puede Darío Cardoso, la manda al córner. Hay tiro de esquina, señores, hay tiro de esquina, no tuvo la franja, le quedó incómodo a Pablo Mota, pero en la contra se escapó Medina, metió el centro y apareció Darío Cardoso. Se puso lindo el partido en 10 minutos, digo. Y no la esperaba Pablo Mota, por eso no definió de primera, porque si hubiese intuido que la pelota le iba a caer ahí, seguramente hubiese rematado y hubiésemos estado hablando del 1-0 de Guaraní. Se armó el partido, no da respiro, está lindo, pero tocará sufrir. Mariano Mendoza con esa pelota parada, oreja derecha, será el tiro de esquina para Sol de América, el centro arriba en el punto del penal, otra vez al córner, no quiere problemas Barrientos, la manda al tiro de esquina, el segundo de la tarde aquí en Formosa. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Se pasó todo el campo, se cruzó el campo Mariano Mendoza para ese tiro de esquina, ahora de la oreja izquierda, el árbitro le llama la atención a quién, Diego.
A los defensores, mira, ahí va. Barrientos. Ibarra y Lazaneo, ¿puede ser? A ver. Lazaneo, por sí. Lo alto, ¿no? Lazaneo y Ibarra. Ángel Ibarra, sí. Los dos, que estaban ahí abrazándose mucho. Bueno, y hace calor. Señores, 11, casi 12 del primer tiempo, 0-0 la historia, somos de alto vuelo, el centro de Mendoza cerrado arriba, con los puños Edu, completa el despeje, Piz como puede, la contra intentó la franja, pero anticipa bien, ahora ensancha por izquierda, era Rojas, se viene Mendoza para su otro Mendoza, Facundo, no sé si tienen algún parentesco o algo, la pelota es bien ejecutada ahora por el equipo formoseño, el centro de Mendoza arriba, el cabezazo de Riquelme, pasó por arriba, por todo el frente del arco, después Millán la manda por un costado, lateral, la pasa mal la franja con las pelotas y el centro frontal, Diego. Y era lo que esperábamos, ¿no? Un Sol de América desesperado que está obligado primero a descontar, después a tratar de empatar esta serie. El centro arriba, cabezazo, Edu Flores, le cometen falta, el árbitro dice que siga arriba, pierna arriba, no fue nada, córner, dice el árbitro. Córner en una jugada bastante desprolija, que hubo carga sobre el arquero de Edu Flores, el árbitro no dijo nada, después se enredó solo el número 3, Gabriel Brites, en las alturas, se salvó la franja, se salvó el penal, pero hay córner, señores, hay córner, Diego. Primero fue carga sobre Edu Flores, ¿sí? Vamos por partes. Y después me parece que no hay penal contra el jugador de Sol de América. Obviamente van a pedir todo lo que hace. Mirá, primero ahí lo cargan. El área chica es del arquero, ¿no? Como se dice habitualmente. Después llega bien Darío Cardoso. No, Ángel Piz parece Ángel que Piz. la despejó. Arriesgado, sí, pero bien. Llegó primero, la mandó al córner y después, sí, obviamente va a chocar al jugador, pero me parece que cuando te reclaman todos, me decía un árbitro amigo, cuando te reclaman todos es que algo hiciste mal, porque los de Guaraní te están reclamando que fue falta contra Eduardo Flores y los de Sol de América te están reclamando un penal, para mí inexistente. Bueno, estos minutos ha sido mejor Sol de América que el equipo de Guaraní en este arranque de partido, en este tramo del partido. Casi 14, hay tiro de esquina, tenemos tiempo, hay juego detenido aquí en el estadio Gildo y Fran. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. 14 minutos y medio, hay juego detenido y tenemos tiempo ahora para repasar el banco de suplentes de Sol de América, el relevo que tiene el equipo de Jazmín y Centurión en el banco de suplentes. Con la número 2 estará Lucas Arce, con la número 13 Agustín Villasanti, la 14 para Denis Caballero, la 15 para Claudio Martínez, la 16 para Bruno Di Martino, la 17 para Junior Sagüero, en realidad está anotado como Héctor, por eso. Junior Sagüero, en realidad más conocido así. La 18 para William Cárdenas. Recordemos, yo no me voy a olvidar nunca de ese muchacho, el que quedó contra el paredón allá. El muro. Pobre. El centro arriba, se reanuda el partido. El cabezazo exigido de finalmente de Ibarra. Quedó bollando la pelota, intentó, cubrió Territos Pérez. La pelota se pierde por un costado, no la despeja el defensor franjeado. La va a recibir José Romero ya en mitad de cancha. Dejó que se escapa, que se escurra la pelota por un costado. Por eso la reposición será para Sol de América. Ya lo hicieron, apurado el equipo formoseño, dicho sea de paso. Está 2-0 abajo en la llave y está quedando eliminado por el momento. Brites con la pelota era Mendoza, rebota finalmente en Ángel Piz. Se va por un costado, reposición manual será para Sol de América. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. La pelota de Monzón Cabral recibe la falta. El árbitro dice que no fue nada. Estaba a 35 kilómetros el árbitro de la jugada. Para mí fue infracción. El árbitro dijo que no fue nada. Sigue la pelota. Ahora recepciona Lechner. La manda para campo rival. Pivotea Lazaneo. No. Anticipa a Villalba. Le quedó para Pablo Mota. Estaba en offside. Hay que estar atento. Monzón Cabral. Después la falta fue sobre Pablo Mota. Sí, señor. Hay tiro libre. Será para la franja. Lo talaron a Pablo Mota. Hay que estar atento en la línea Monzón Cabral porque si en esta quedaba corta podía ir mano a mano, pero estaban offside. Estamos en la misma línea en la cabina, por eso vimos la anticipación, pero el árbitro retrotrajo la jugada, por eso hay tiro libre, será para Guaraní en 3/4. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos.
16 minutos y medio, hay tiro libre, va el Gato Mota con ese centro frontal, intentó jugada ensayada con Monzón Cabral, pero le pegó atrás en el talón, por eso la contra será de Sol de América, rompe juego y a media Millán le quedó para Mendoza, va el Chiquitín a ver qué va a hacer Facundo, se amaca de un lado hacia el otro, corta bien el juego Darío Cardoso, recepciona a Monzón, la manda para acá un por rival, pero otra vez monopoliza el juego Sol de América, se viene José Romero con la pelota, alza la cabeza a ver qué va a hacer, un cambio de frente, otra vez para Facundo Mendoza, ensanchó para que se venga Fabricio Rojas, va a meter el centro desde la derecha, arriba el cabezazo, le quedó el rebote, finalmente la había despejado como pudo de cabeza Lesser, apareció Brites para capturar el rebote, mansamente quedó en las manos del arquero Flores, llegó Sol de América, desactivó rápido Flores, Diego. Bien, el arquero, buena respuesta del 1 de la franja. Lo que esperábamos, ¿no? Un Sol de América adelantado, un Sol de América que necesita, que cada minuto que pasa es como una daga en el corazón de Sol de América, lo tiene que aprovechar Guaraní. Ese tiro libre, por ejemplo, que veíamos hace un ratito, no lo puede desaprovechar la franja, porque una desatención así generó una contra y tiene buen pie Sol de América, hay que estar atento. La pelota intentaba el número 11 finalmente Medina, pero anticipa bien a Velo, la manda por un costado, lateral, será para Sol de América. Lo van a hacer rápidamente allí por la derecha, despeja Darío Cardoso. La recepción a Mendoza, dejó para Brite, sacó un remate, corta otra vez Darío Cardoso de cabeza. Le va quedando para Ángel Piz. Va Darío Cardoso buscándolo en la Saneo. La pelota quedó muy larga, está apurado Guaraní. En 3/4 no tiene buena resolución, Diego, el equipo de Franco Sosa. Es que el tema es que apura mucho Sol de América y Guaraní tiene sus dos líneas de 4 muy juntas. No puede jugar, no puede tocar. Darío Cardoso, Pablo Mota prácticamente son centrales bis, al lado de Lechner, de Abelo, y tendrá que salir un poquito la franja a buscar espacios, porque si se anima, si va un poquito más, si no lo tiene que dejar venir tanto Sol de América, van a aparecer esos espacios. Era buena la idea de Darío Cardoso recién de tirarle la pelota larga a la Saneo, además que la ejecución no fue buena. 18 y medio, hay reposición de la franja con Edu Flores desde el fondo. Tenemos tiempo para repasar el banco de suplentes del equipo franjeado, Diego. Con la número 12 está Mateo Forza, la 13 para Enrique Quique Villalba, la 14 para Manuel Roa, con la 15 Denis Benítez, la 16 para Kevin Cliniac, la 17 para Brian Domínguez y la 18 para Laureano Duelo. La pelota la maneja el equipo formoseño, 0-0 en 19 con este resultado. Guaraní es finalista. En un ratito repasamos lo que está sucediendo en la otra semis de la zona regional norte. Buen Caño no prosperó. Corta bien Monzón Cabral, se hace dueño. Le quedó para Ángel Piz de primera. ¿Para quién? Para Darío Cardoso. Se la llevó puesta por delante Monzón Cabral. Fue largo y exigido el de Cardoso. Por eso la pelota se termina por un costado. Ya hicieron el saque manual. Le va quedando la pelota para quién? Para Mariano Mendoza. Pivotea Ibarra. Otra vez para Facundo Mendoza. Anticipa bien Millán, le sobra a Riquelme, corta bien el juego, estaba atento Barrientos, va Pablo Mota con falta, el árbitro dice que no siga, pero la contra es para Monzón Cabral, a ver qué va a hacer el Chiquitín, va el pibe, metió un caño, no prosperó, anticipa muy bien Mendoza, después le comete falta el número 10, y hay tiro libre desde el fondo, será para Sol de América en 20 del primer tiempo, 0-0 la historia, por ahora Guaraní es finalista. El verdadero asador sabe, Abasto y Carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. La pelota nuevamente es de Villalba, desde el fondo, que juega casi como un 4. Claro, Sol de América con la necesidad ya defiende con 3 y Guaraní a la espera de una contra. El centro frontal como toda la tarde, Villalba hasta el momento, corta bien a Velo, completa el despeje el Gato Mota, le va sobrando para Monzón Cabral por izquierda, mete un caño, prosperó, lateral sí señor, será para la franja, toca en el jugador formoseño claramente, claramente, el árbitro estaba cerca. Riquelme con la pelota, va Renzo, se le escurrió la pelota por un costado, habrá lateral será para la franja que respiren casi 21, somos de alto vuelo. Selva, acción, maravilla del mundo, todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Me quedé con esa pelota detenida que tuvo Guaraní, que no la aprovechó Diego, porque tiene altura la franja, puede dañar arriba, tiene varios centrales que pueden subir a poder desnivelar desde la pelota parada. Estuvo bien la idea quizás de sorprender, porque Sol de América podría pensar que Guaraní le va a tirar un centro, buscando a la Saneo, a Rodrigo Lechner, a Velo, pero me parece que hay que aceitar esas cosas, no es el momento para empezar a probar y que de una desatención, de algo que se puede evitar, salga una contra complicada.
La bajó bien Rodolfo Gómez, monopoliza el juego desde el fondo. Estratégicamente el equipo formoseño espera pase, espera dominar y el hueco del equipo de Jazmín y Centurión, que intentan revertir la situación. 2-0 gana la franja en el global. Hoy 0-0 por el momento, casi 22 del primer tiempo. Somos de alto vuelo, estamos en Formosa. La pelota es anticipada por Millán Lesora. ¿Para quién? Para Monzón Cabral. Va el pibe, va con la 10 en la espalda. Le roba bien Rojas. Le deja para Riquelme. Riquelme intenta un jueguito, corta bien a Velo. Le va sobrando para Pablo Mota. Va el gato, pase en profundidad. Estaba inhabilitado cuando intentaba correr. Lazaneo desde el fondo. Repone Sol de América. 0-0 la historia aquí en Formosa. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con guaraní. En un ratito vamos con los saludos de la gente que está prendida a la transmisión de alto vuelo. Se viene Monzón Cabral, el árbitro retrotrae, sí señor, la infracción sobre el gato Mota, que es el que más recibió infracción. Hasta ahora, hasta el momento, busca la experiencia el gato Mota. Se saluda con Ibarra. Se conocen de tantos años de ascenso, ¿no? Los dos, mamita querida, tienen más ascenso que nuestro propio fútbol. Hay tiro libres del fondo, será para el equipo franjeado. 23 minutos, comenta por de alto vuelo Diego Bain. Y sirven estas infracciones que busca Pablo Mota, porque hay que cortar también el juego de Sol de América. No tiene que tener la pelota el equipo formoseño, tiene que buscar la franja, tiene que salir. Y sí, arriba el centro era de Barrientos, lo vio solo a Lazaneo, anticipó bien Villalba, fue buena esta, digo, intentó, se proyectó por primera vez Barrientos, metió el centro, no pudo Lazaneo, pero fue buena la jugada. Y eso te iba a decir, que Guaraní, como no puede manejar la pelota en la mitad de la cancha, tiene que saltar líneas, tiene que buscar a Lazaneo, tiene que buscarlo a Monzón Cabral. Buen intento de Barrientos, ahora sí, ahora hay que buscar por arriba. Hay tiro de esquina, el primero de la tarde para el equipo franjeado, oreja derecha, va el gato. Gato es Mota, Mota es el capitán de la franja. Hay tiro de esquina desde la derecha, vía aérea, jugaron cortita para Monzón Cabral. Este sí meterá el centro, el segundo palo arriba, con los puños como puede Gómez. La despeja, otra vez le va quedando para la franja. Se viene ahora Monzón Cabral por izquierda, va con Tarrito Pérez que apareció por izquierda. A ver qué hacer, les pone el cuerpo, Rojas evita. Sí señor, el tiro de esquina, se va la pelota por un costado lateral para la franja que ahora respira aquí en Formosa. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Guaraní, y ahora el dominio es en su poder desde el campo de juego rival. La va manejando Mota, después del lateral metió el centro para Lazaneo, despeja como puede. Era finalmente Gómez, completa Mendoza el despeje, anticipa bien a Velo. No que deja que la pelota pique, le va recepcionando el veterano José Romero. Riquelme ahora de primera para Mendoza, toca bien Sol de América en esta parte del partido, anticipa bien Pablo Mota, no quiere ningún tipo de problema. La pelota dice el capitán que rebota en José Romero, y hay lateral para la franja o tiro de esquina. A ver qué va a hacer, no, lateral para la franja, ¿no, Diego? A ver. Qué pocas ganas de levantar la mano que tiene el árbitro. Sí, no, es para Guaraní, ¿eh? No, es para la franja, porque para Pablo Guaraní. Mota le cantó al árbitro que pegó por Romero en su despeje. ¿Se escuchó? Sí, sí. Por eso lateral será para la franja, casi 25 de la primera etapa, 0-0. Respira bien en este momento la franja, goza de buena salud, Diego. Sí, porque se salió de ese asedio que le había propuesto Sol de América. Está bien, era lo que se esperaba. Esos primeros 15 minutos frenéticos, salió un poquito Guaraní. Tiene que adelantarse un poquitito más para mi gusto para no sufrir tanto. 25, finalmente fue tiro de esquina, oreja izquierda al centro de Pablo Mota, el segundo palo, intentó con leche. Es un penal clarísimo, En el Clemente T cobraban, era penal, tremendo penal, en agarrón más grande que una casa. El árbitro no quiso cobrar y la contra será de Sol de América. Se viene José Romero por derecha, alzó la cabeza el número 8, pasa al vacío, corta bien Ángel Piz dando una mano en defensa. Qué penal que no cobró el árbitro, Diego, no sé si lo viste, tremendo estirón de camiseta Lesner. Va a buscarla el Rodrigo, igual que en el partido de ida por el segundo palo. Lindo agarrón, se ve que quiere la camiseta, debe estar buena la camiseta de Lechner. Aquí la pelota la va sobrando para Tarrito Pérez, ganó el veterano, 3 dedos, pase al vacío para nadie, anticipa bien Villalba, le quedó para Mendoza, para José Romero, a ver qué va a hacer Sudamérica, otra vez monopolizando el juego, la pincharon ahora para que se venga por izquierda, es el número 11, se viene Medina, se amaca de un lado hacia el otro, va hasta la última línea, metió el centro, la despeja como puede, era Abelo, le sobra para Piz, de primera para Pablo Mota, qué categoría, gato, un cambio de frente para limpiar, tranquilizar, purificar al contraataque de la franja, va Lazaneo, falta, dura entrada,
durísima entrada de Gómez, el árbitro se hace el sonso, pero ni siquiera dio ley de ventaja, porque tenés que hacer con el gesto ley de ventaja, ni eso. Hay reposición para la franja, continúa en su poder, se viene Monzón Cabral, se reda entre dos, limpió para Pablo Mota, bien Mota ahora, pasa el vacío exigido para Millán, finalmente se pierde por un costado lateral. Qué dura infracción sobre el Azaneo, El árbitro no quiso cobrar y ahora da un minuto para que se refresque, pero el árbitro está cobrando lo que quiere, Diego, en esta tarde de Sol de América. En realidad está cobrando faltas para Sol de América y muy poquitas las tácticas para Guaraní Antonio Franco. Recién dura entrada sobre el número 9 de la franja y después también hubo faltas sobre Monzón Cabral, no tan exagerada, no tan fuerte, pero lo agarraron arriba, no lo dejaron jugar y después lo terminaron tirando al número 10 de Guaraní, que aguantó bien, llegó a este impasse en el partido. Me parece que con lo que venía, no sé si a buscar, pero por lo menos lo que era esperado, ¿no? Un Sol de América protagonista, un Sol de América que le sacó la pelota, que sabe jugar cuando pone la bocha contra el piso, sabe jugar y que está obligado a ir a buscar el partido, sí, y también sabíamos, ¿no?, que iba a ser así el arbitraje, muy pobre. 27:30, juego detenido, están en los minutos de refresco, los jugadores ya calienta a Brian Domínguez en el equipo franjeado, nosotros tenemos tiempo para vender. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables. 28:30, se va a reanudar el juego después del parate para que los jugadores se refresquen este intenso calor aquí en Formosa. 0-0 la historia, somos de alto vuelo, se reanuda el juego. Las indicaciones en el banco suplente las daba Osvaldo Young, para tener en cuenta en el equipo franjeado. En este parate, ¿no? Este mini receso. Claro. La pelota de Barrientos limpió para Tarrito Pérez, busca 3 dedos arriba para Monzón Cabral, que va a buscar la posición, anticipa bien Villalba, le sobra para Romero, metió un sombrerito tipo pase, pero Abelo de cabeza la corta, pero otra vez la recepciona el veterano José Romero, picó el vacío, Medina va por derecha, le pone el cuerpo Millán, igual sigue Medina, metió el centro, débil, corta Lesner, no quiere problema, la manda el córner, hay tiro de esquina, será para Sol de América. 29, presiona el equipo formoseño y calienta a Brian Domínguez, se está calentando intensamente, digo, Sí, veremos quién habrá pedido el cambio, porque se acercaron todos, es el único que está calentando hoy número 17 de la franja. Sí. ¿Número? Sí, 17. Bien, muy bien. Y tiene que serenarse un poquito en la última línea Guaraní. El centro de Mendoza muy pasado, le sobra para el otro, Mendoza es para Facundo, se frena ahora el chiquitín, a ver qué va a hacer, busca pase para José Romero, meterá el centro frontal, se hace visera, le corta o ensancha para Rojas, todo por derecha, ahora vuelca el ataque por derecha el equipo de Sol de América, anticipa bien Millán, era Pablo Mota finalmente que va al suelo, la pelota al campo rival, intentó Lazaneo, anticipa José Romero, pero exigido, se le va por un costado, habrá lateral para la franja en 30, respira y clasifica por el momento a la final el equipo del manto sagrado. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. 30:30, somos de alto vuelo, el streaming, la transmisión líder junto al manto sagrado aquí en Formosa, buscando una nueva final, seguir con el sueño del ascenso a la tercera categoría. La pelota es para Monzón Cabral, la pisa, la masa, la esconde sobre la línea, mete el centro como puede, le sobró a Ángel Piz, metió un taco, no prosperó, la recepcionó bien, Lazaneo la pierde, ahora se exige, comete falta, dice que no, y el árbitro, y la pelota le queda finalmente a Renzo Riquelme, que sale con categoría, le quedó para Medina, engancha el slalom, otra vez para Riquelme, y va, Sudamérica va, jugó cortita, otra vez a domicilio, es para Medina, toca y toca, Sudamérica, anticipa bien Ángel Piz, sin falta, pero fue sin falta, el árbitro estaba cerca y amonesta
No, y es amonestado Ángel Piz, el primero de la tarde, Diego. La verdad que no me pareció falta y me pareció que la amarilla vino más por una protesta del número 11 de la franja, que se gana la amarilla, a tener en cuenta también esto, como decías vos, ¿no? Las amarillas de cara a lo que ojalá sea una nueva fase de Guaraní. Y Guaraní, yo sé que lo que voy a decir parece fácil, pero tiene que ser más simple. Recién tuvo una buena chance con Lazaneo, vino Ángel Piz a apoyarlo, estaba Monzón Cabral, pero dieron más rodeos de los necesarios y hoy Guaraní lo que tiene que hacer es defender lejos del arco de Eduardo Flores, tener la pelota mucho tiempo y que el que se canse sea Sol de América. El centro frontal será de Mendoza, va Mariano, la pinchó arriba el segundo palo, arriba el cabezazo de Villalba, como puede Lazaneo, quedó bollando la pelota otra vez para Villalba, corta como puede, la manda por un costado, era Velo y habrá tiro de esquina, otra vez será para el equipo local. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Será el tiro de esquina, el 30º tiro de esquina ya para Sol de América, más o menos. El centro de Mendoza desde la derecha, arriba el cabezazo, Villalba. ¡Gol! ¡Gol! De Sol de América, de tanto insistir, el centro perfecto de Mendoza. El cabezazo inapelable de Diego Villalba ganó en las alturas. No pudo contener Edu Flores. Y a los 32 minutos abre la cuenta el equipo formoseño. Por pelota parada tal vez lo merecía. Ahora Sol de América a través de Diego Villalba. Sol de América 1, Guaraní 0. Qué gran cabezazo de Diego Villalba que apareció por detrás de todos, lo decía Julio, ya perdimos la cuenta de cuántos córner había tenido Sol de América, porque va, quizás sin tanto fútbol, no ha demostrado tanto como en la cancha de Guaraní, pero sí con la iniciativa, con las ganas, con la presión de tener que revertir esta serie que había arrancado 2-0 abajo. Muy buen cabezazo de Villalba que se desmarcó, que apareció por detrás de todos y la llega a tocar Edu Flores, pero bueno, no alcanzó el manotazo de el número 1 de Guaraní, que ahora tendrá que serenarse. Si antes necesitaba tranquilidad, ahora más que nunca, porque todavía sigue arriba en la serie, todavía sigue mandando. La pelota de Riquelme, insiste Sol de América, ahora gana 1-0, las cosas cambian, era Medina, dejó para Romero, aparece el taco finalmente, era de Abelo, intenta como puede Lazaneo con falta, dice el árbitro, cualquier cosa van a hacer falta y Lazaneo va y hace. Hay tiro libre, será para Sol de América que ahora gana 1-0 de local en 34. Tus muebles en 20 cuotas sin interés, los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Bueno, Barrientos es el que quedó tendido, Diego, ahora, y parece que se viene un cambio, sí, porque se toma el posterior, ¿no? Sí, ya está preparado Brian Domínguez para ingresar. Qué lástima, ¿no? Qué lástima por Barrientos y qué lástima tener que hacer un cambio en el primer tiempo en un partido tan importante, pero bueno, tienen que jugar los que están bien. Bien por Barrientos, sí, pidió el cambio. Seguramente acá cuando vinieron a refrescarse habrá dicho, muchachos, no doy más. Estoy con lo justo. 34,5, pierde 1-0 la franja y pierde a Barrientos, que se va lesionado. Ingresa Brian Domínguez entonces con la 17. En un ratito pasan limpio Diego Bain y me cuenta qué va a hacer Domínguez, si va al lugar de Barrientos o si Tarrito Pérez va de 4 y Barrientos y Brian Domínguez un poquito más arriba. El centro ahora se reanudó, el centro frontal para Ibarra, anticipa bien Edu Flores, se queda con esa pelota en 35. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué con esta derrota parcial, Diego? Y ahora hay que tener la pelota, hay que buscarla, hay que estar más tranquilo que antes. Por ahora, por el momento, Barrientos se acomodó Domínguez se puso en la misma línea casi que Tarrito Pérez, así que vamos a ver si intercambian posiciones. Ahí está, ahora sí bajó el ex número 4 de Unión de Santa Fe, por ejemplo. Pero Guaraní Antonio Franco tiene que tener la pelota, tiene que serenarse. Ya pasó para mí la parte más complicada en esos primeros 15 minutos. Bueno, ahora Guaraní tiene que volver a ser el equipo que fue en el partido de ida. Ya está, es como que estuviese 0-0.
Bien, ahora habrá que ver si Tarrito Pérez se queda más atrás y Brian Domínguez verticaliza más el juego, ¿no? Se siente un poquito más cómodo Tarrito Pérez, será en su puesto habitual. Veremos. La pelota de Riquelme. Riquelme va, limpió ahora para que se venga Gómez. Va Rodolfo Gómez, lo presiona a Brian Domínguez recién ingresado. Le quedó para Mendoza. Ensanchó para Ibarra, que está como un win por izquierda. Le cierra a Tarrito Pérez. Ayuda a Brian, no puede. Hace rebotarse, señor, por Ibarra. No, fue lateral claramente para la franja. Fue claramente lateral. Esto es lo que te va inclinando la cancha, porque te empieza a poner nervioso los propios jugadores de la franja en estas cosas que cobra el árbitro, que fueran claras. La pelota ahora y el tiro libre será para Sol de América. Entró eléctrico, Brian Domínguez cometió la infracción, se lo topó a Mendoza, por eso el tiro libre se irá para el equipo de Sol de América. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. La pasa mal la franja, 36, pierde 1-0. Todavía sigue en ventaja, pero lo acorrala el equipo formoseño. Y como todas las pelotas paradas, será Facundo Mendoza, Mariano Mendoza, el de la pelota parada ahora por izquierda. El centro la pinchó el segundo palo, arriba corta Millán. Anticipa y tranquiliza, le va sobrando ahora para Facundo Mendoza. Va el número 7 en el slalom, a ver qué va a hacer sobre la marca de Ángel Piz, que está volcado a la izquierda. Le deja la pelota para Romero, metió el centro con más altura que distancia. Anticipa bien Rodrigo Lesner. Le va sobrando otra vez para Mendoza. Intentó el pase en profundidad de atrás. Cabeció para atrás a Velo. Le sobra bien al arquero Edu Flores, tranquiliza, monopoliza la tranquilidad franjeada. En 37 pierde 1-0 el equipo misionero. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. En estos partidos de ascenso, en estas instancias se ve esto. No es que te cobran un penal y te regalan un penal a un equipo, sino que te va inclinando de a poquito, te cobra estos laterales que son claros, te van sacando de eje y por ahí comenzás a cometer errores que por ahí con una tranquilidad sin errores arbitrales no sucede. Sí, por ejemplo, recién Brian Domínguez, no es por caerle al recién ingresado, pero era lateral, cuando él recupera la pelota, era lateral para Guaraní, no se lo cobró el árbitro y en la siguiente fue y empujó al mediocampista de Sol de América de manera innecesaria y ahí el árbitro hace lo más fácil. Porque era falta, sí, pero siempre va a terminar cobrando, valga la redundancia, la falta para Sol de América. Ahora, recién escuchaba a la gente, los pocos hinchas de Sol de América que hay, pidiéndole a Edu Flores que se apure. A ver, te cobran todas las faltas. Que Edu Flores haga tiempo un poquito, hace que el partido sea apenas algo más justo. 38,5, 1-0 gana Sol de América desde los 32. Diego Villalba con ese cabezazo inapelable para poner el 1-0 al equipo formoseño. Le quedó para Riquelme, no bajó nunca la pelota. Ensanchó por derecha, ¿para quién? Para Romero de cabeza, intentó y corta Velo, pero a media salió fallido ese despeje. Le va a intentar a Millán, le pone el cuerpo. Romero no puede evitar el córner. Hay nuevo tiro de esquina y a sufrir, amigo mío, franjeado en 39 y tiro de esquina para Sol de América. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 44 20 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Va Mariano Mendoza con esa pelota parada desde la derecha, oreja derecha, será el tiro de esquina. Así vino el gol, el centro arriba, el cabezazo. ¡Oh! Pegó en el travesaño, que suscita el peligro, le quedó para Ibarra, la despeja como puede. Y el árbitro cobra penal. El árbitro cobra penal en una mano de algún jugador franjeado, la verdad, es muy difícil verlo. Y ahora van todos a la yugular del árbitro a reclamarle todo, pero la verdad, después de un cabezazo tremendo arriba, Guaraní la pasa mal. El cabezazo arriba, pegó en el travesaño, en el rebote, van todos arriba, cobró una mano, no, la mano fue de Ibarra. La mano fue de Ibarra y el árbitro cobró penal. A ver, en la repe que veo, digo, la mano fue de Ibarra, del jugador de Sol de América, salvo que haya otra mano, lo analiza Diego Bain por de alto vuelo. Buen cabezazo, llega Edu Flores, iba bien, pero termina pegando en el travesaño. Pero vamos a ver, van todos a buscar. Pega la mano de Ibarra. Del número 9, de Ángel Ibarra, el cuando número baja 9 la de Sol de pelota, América. estaba Gato Mota, que también alza la mano, claro, pero no le pega. No le pega, fue tremendo, es tremendo. El árbitro vio una mano, no supo diferenciar o quiso cobrar lo que quiso. Tremendo, Le dieron la chance en el tumulto, en la confusión de cobrar
un penal, hizo la más fácil, como decimos, ¿no? Monzón Cabral ahora le está haciendo los juegos del Dibu Martínez, podríamos decir, en el Mundial, pero fue mano de Ibarra. Fue mano de Ibarra. Del número 9 de Sol de América, que salta a buscar la pelota, que de hecho termina ganando, porque él gana en esa pulsada, en esa primera pulsada con el Gato Mota, después la pelota la terminaban despejando. Bueno, en esa no tiene que entrar Guaraní. Se tiene que hacer grande Edu Flores, que tiene historia en los penales contra Sol de América. Ojalá pueda responder el número 1 franjeado, pero bueno, sabíamos que parte del partido iba a ser esto, ¿no? Iba a ser el árbitro buscando el error y que no había que proporcionarlo. En este caso, igual es una jugada, es como que saltemos nosotros dos, y yo creo que Ibarra ni sabe que le pegó la pelota a él, y Mota tampoco sabe que le pegó Ibarra, pero la pelota pegó en el jugador de Sol de América. Amonestado por reclamar Monzón Cabral en el equipo franjeado, el segundo ya de la tarde, que está cada vez más complicada para la franja. Lo empieza a inclinar el árbitro, fue mano clarita. Después vamos a seguir viendo la repe. 41,5 a los 40 este penal que se está demorando más de la cuenta. Hay tiro penal, hay mala noticia para la franja. Todo en tus manos, Edu Flores. Todo en tus manos, uno franjeado. Hay penal y va Renzo Riquelme con la 10 en la espalda. Hay penal para Sol de América para empatar la serie a los 42 minutos de este primer tiempo. Habilita el correntino Encinas. Será Riquelme. Sabíamos que no íbamos a topar con esto. Con la inclinación del árbitro va Riquelme. ¡Gol! Gol de Sol de América. Lo empata la serie Renzo Riquelme. Ahora Sol de América en 42. Le gana a Guaraní 2-0. La historia empatada aquí en Formosa. Y eligió bien Edu Flores, el palo, se tiró a su derecha, se estiró todo lo que pudo y le pegó realmente muy bien. Renzo Riquelme puso el 2-2 en la serie. Acá gana en Formosa 2-0 Sol de América. No tiene que entrar Guaraní en la desesperación. Había jugado muy bien el encuentro día. Sabíamos que esto era posible. Bueno, a cambiar la cabeza. Sigue empatado. Mirá el esfuerzo que tuvo que hacer Sol de América para llegar al 2-2 en esta serie. A empezar de nuevo, a sufrir, pero Guaraní, Antonio Franco, todavía da pelea y todavía sueña con la final de esta región litoral norte. 43 va Brian Domínguez, hizo la personal, pero le cortaron. Despeja del fondo, era Brites, la manda para campo rival. Intenta ahora Millán desde el fondo. Va por izquierda el equipo franjeado buscando revertir la situación. Ahora todo igualado, señores, 2-2. Las penas afuera, ya está, ya cobró el penal, ¿qué va a hacer? Después vemos la repe, nos lamentamos todo, pero ahora Guaraní debe sacar la cabeza, debe sacar el pecho arriba para revertir la situación y poder meterse en la final. Ahora la historia está 2-0 para Sol de América, la llave 2-2 y por el momento la serie empatada. Va Brian Domínguez, a ver qué va a hacer, se enreda, pasa de largo, viva el fútbol, se enreda era contra Brites que se recupera, la pelota rebota en el lateral de Formoseño y se va por un costado en 43, casi 44 en la primera etapa, pierde la franja en Formosa 2-0. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno en manos, siempre con Guaraní. La pelota de Monzón Cabral, metió un caño, no prosperó, cortó Mendoza, anticipa bien Brian Domínguez, entró bien, a ver qué va a hacer por derecha, se frena, busca el pase para Tarrito Pérez, todo por derecha, insiste la franja, se viene Pablo Mota, intentó una pared, no prosperó. Y la pelota ahora es de Renzo Riquelme, el autor del 2-0, metió 3 dedos, corta bien, anticipa a Darío Cardoso. Le sobra a Tarrito Pérez que ahora agarra la lanza por derecha, va, se viene la franja con Brian Domínguez, espera, hace la pausa, que pase Tarrito Pérez otra vez para Brian, buscó al vacío para Tarrito Pérez exigido, va a llegar antes Mariano Mendoza, la manda por un costado, no, ahora sí se le fue la pelota, sigue, dice el árbitro, se viene Monzón Cabral, robó bien la pelota, enganchó, tenía que tocar rápido con Piz, pero no pudo, fue egoísta, y la contra será para Sol de América, se viene Facundo es Mendoza de atrás, Brian Domínguez le roba bien con falta, dice el árbitro, le roba con falta, dice el árbitro, que claramente todas son para Sol de América, y hay tiro libre en tiempo cumplido, en 45, tiro libre en campo de Guaraní, será para Sol de América. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes.
Lo mejor que le puede pasar a Guaraní es que termine el primer tiempo, Diego. Totalmente, igual reaccionó bien ante este segundo gol de Sol de América, buscó, salió Brian Domínguez, se intentó asociar con Pablo Mota, también lo buscó a Tarrito Pérez, eso es lo que tiene que hacer Guaraní, eso es lo que tenía que hacer Guaraní desde el inicio del partido, como decías vos, ¿no? Ya está, listo, se terminó, ahora lo mejor que puede pasar es que termine este primer tiempo y después empezar a pensar cómo hacer para llegar al arco de enfrente. La pelota es despejada por Lessner, el árbitro dice que hubo infracción de Brian Domínguez, que entró un poquito acelerado, ya la segunda infracción que comete el número 17 de la franja, y hay tiro libre, hay pelota parada otra vez para Sol de América, la sufrió en la ida, saca frutos en esta revancha, no es el mejor partido de la franja en el juego aéreo, Diego. La verdad que le está costando bastante, también le está costando mucho porque hace muchas faltas, porque ha tirado muchas pelotas al córner y porque a Sol de América le queda cómodo, avanza sin desgastarse y ha encontrado en la pelota parada un gol y ha encontrado en la pelota parada un penal que no fue. Hay tiro libre, el centro de la izquierda, arriba el cabezazo, es cortado por Lazaneo, le va a sobrar a Monzón Cabral, anticipa bien José Romero, otra vez la pelota para Mariano es Mendoza, metió un chiche, no le salió, corta Piz, le pegó al jugador formoseño, por eso laterales de la franja, pivotean para Pablo Mota, a ver en el círculo central, la pierde con un slalom, la va robando Riquelme para Mendoza, para que se venga por izquierda Medina, a ver qué va a hacer Medina, apareció Axel Medina por izquierda, lo va a encarar a Brian Domínguez, que está al borde de la amarilla, tranquilo Brian, retrocede el juego en los pies de Mendoza, será el centro frontal, el segundo palo, corta Millán con lo justo, cuando se venía por atrás José Romero, le va sobrando la pelota para Roja, insiste Sol de América en este final del primer tiempo, lo gana 2-0, empata la serie y quiere más el equipo formoseño, que por ahora está ganando, está empatando la serie 2-0, 2-2 la serie, claro, aquí se viene José Romero, a domicilio para Riquelme por derecha, va el número 10, a ver qué va a hacer, alza bien la cabeza, roba Millán con falta, dice el árbitro. Le dice el árbitro, pero sabés que te voy a cobrar la falta. ¿Para qué te tirás? Claro. Hay tiro libre al borde del área. Tiro libre peligrosísimo será para Sol de América en la parte final del primer tiempo. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Bueno, los jugadores de Guaraní también están ayudando al árbitro para que cobre cualquier cosa, ¿no? Por eso decía yo desde el principio, no hay que entrar en ese juego, hay que ir a marcar con los brazos abiertos demostrando que nadie está tocando. Imagínate que cobró un penal, que pegó en la mano Ibarra, mirá si no te va a cobrar esta falta. Mendoza con el centro arriba, el segundo palo, Ibarra sobró, quedó bollando allí la pelota para Brian Domínguez, el árbitro dice que no fue nada, la despeja para campo rival, la devuelve Mendoza, insiste Sol de América, gana 2-0 y quieren más, metió el centro, el árbitro ahora cobró una falta por fin para la franja, sobre Tarrito Pérez al borde del área grande. Hay tiro libre para la franja en 48,5. Se termina la primera etapa. Pierde la franja en este arranque de partido revancha. Lo pierde la franja y ahora la serie está empatada 2-2. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Bueno, la ventaja de la super transmisión de alto vuelo es que tenemos la rep, el monitor aquí, por eso vemos que no hubo penal, pero ahora el árbitro Encinas dice que no hay más tiempo. Se terminó la primera etapa, gana Sol de América 2-0. Selva, acción, maravilla del mundo, todo en las cataratas del Iguazú. Bien, se ha terminado la primera etapa, van todos a acorralar al árbitro, a reclamarle a los jugadores de la franja, los de Sol de América se hacen a un lado sin problemas. Se ha terminado la primera etapa, señores, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida venimos con el comentario de este triunfo parcial de Sol de América sobre Guaraní 2-0 en la voz de Diego Main por De Alto Vuelo. Pausa y venimos. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llamanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo,
Tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes. La esquina de las noches inolvidables. Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas. Lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Vamos a Porto Alegre con Río Uruguay. Salidas diarias desde Posadas, con toda la comodidad, confianza y seguridad que siempre te brinda Río Uruguay. Consultas al 4456-026. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Frutas frescas, verduras frescas, granos, Adorno Hermanos, te los acerca donde quieras. Envíos a toda la provincia, frutas, verduras y granos, Adorno Hermanos. Hace tu pedido al 3764-287511 y recibí los mejores productos. Estamos en el Mercado Central y Villa Urquiza. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. La pausa necesaria la podés encontrar en Pinot Vinos. Pasa y descubrí las bodegas más exclusivas de toda la Argentina. Pequeñas producciones, vinos de autor, bodegas boutique, Pinot Vinos. Con 2 locales para que te sientas como en casa. Vinos por copa en Roca y Cabral, frente a la
Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Se mudó al Café Universitario. Ahora tenemos un mejor lugar para los estudiantes. Estamos en calle Rebollo 2062. Vení con tus compañeros, traigan los apuntes y disfruten del desayuno gratuito. También ofrecemos fotocopiadora, impresiones y por supuesto Wi-Fi. De lunes a viernes de 7 a 12 horas, libre y gratuito. Posadas, linda de nuevo. Cataratas del Iguazú. La naturaleza recuperó su territorio y ahora te está esperando a vos. La maravilla natural misionera está de vuelta. En cada paso, Cataratas del Iguazú. Un verdadero paraíso. Cataratas, una maravilla natural en plena selva misionera. Bien, estamos en el entretiempo aquí en Formosa, en el estadio de Sol de América, donde el equipo local le está ganando a Guaraní por dos tantos contra cero en este partido de revancha de semifinales del torneo federal amateur en la instancia de la región Litoral Norte. Gana 2-0 Sol de América y por de alto vuelo te explica por qué gana el equipo formoseño Diego Main. Sol de América salió a jugar con la necesidad, con la obligación de revertir una serie, primero de acortar una diferencia de ese 2-0 que había conseguido la franja la semana pasada, y lo hizo desde el minuto 1, quizás sin tanto fútbol, con más ganas que un Guaraní que decidió replegarse muy cerca de Eduardo Flores, al que le empezaron a llover los centros cada vez más seguidos. Lo decía Julio Quiñones en el relato antes del gol a los 32 minutos de Diego Villalba. Centro número X, enésimo centro en ese momento para Sol de América, que encontró el gol bien, en ese momento merecido, pero que ya con el correr del partido, y lo veníamos diciendo, hay que tener cuidado porque el árbitro va a jugar un papel importante, y no porque uno quiera caerle y no porque uno quiera excusarse en la actuación del colegiado, pero sí porque sabíamos que se podía inclinar la cancha con las faltas, y Guaraní entró en ese juego, y Guaraní se la hizo fácil al hombre de negro que hoy está dirigiendo acá, a Federico Encinas, al correntino, que cobró un penal que creo que vio solo él, porque la pelota en el tumulto, es cierto, uno se puede confundir porque primero pega en el travesaño, porque todos hacen gestos, pero Mota la va a buscar de espaldas, y el que va a cabecear y el que va con la intención de desplazarlo al número 8 de Guaraní, al capitán, es Ángel Ibarra, que es quien termina tocando la pelota con la mano. Bueno, el árbitro cobró penal, le dio la chance más clara. Me voy a detener en esto. Vamos, lo estamos viendo nosotros. Edu Flores no puede ir a buscarlo, lo desplazan a Mota. Mota queda de espalda y la pelota le pega a Ibarra. Está de espalda Mota, o sea, que hubiese querido meter la mano hubiese sido realmente imposible. Bueno, poco le importó a Renzo Riquelme, que cambió la falta por gol a los 42 minutos y puso este 2-0 justo desde las intenciones, injusto desde el fútbol, pero que me parece que a Guaraní le tiene que servir, que tiene que ser un buen cachetazo para la franja, para salir a jugar el segundo tiempo. Con un gol a Guaraní le alcanza, pero no se tiene que conformar con eso. Había sido mucho mejor en Villa Sarita, tiene que volver a ese juego que le permitió sacar la ventaja en Posadas, tiene que volver Guaraní Antonio Franco a jugar a la pelota, que no importe lo que cobra el árbitro, que no importe lo que haga Sol de América, tiene que ser protagonista. Guaraní tiene que ir a buscar la final de la región Litoral Norte. Lo comenta Diego Main por de alto vuelo. Nosotros nos vamos a una pausa y venimos con los segundos 45 minutos. Guaraní y Sol de América en el global empatan 2-2, pero aquí en este partido Sol de América lo está ganando 2-0. Pausa y venimos. Ya estamos preparando el único club de campo sobre el Paraná. A solo 30 minutos de Posadas pasando el arco. 750 lotes disponibles, con 9 hoyos de golf y todo un entorno fabuloso. Adelantate, comprá ya tu lote. Llámanos, te explicamos detalles. 3764-387041. 387041. Si algo le faltaba a la noche posadeña, era Dumbo, un espacio exclusivo en Brooklyn. Vení a conocer este increíble lugar en la esquina más importante de la ciudad. Brooklyn presenta a Dumbo, para que festejes tus eventos especiales en un lugar único. Dumbo, tu nuevo espacio en Brooklyn, Centenaria y Corrientes, la esquina de las noches inolvidables.
Las fiestas solo están completas si el sonido es el mejor. Y el mejor lo tiene Frígola. Sonido e iluminación. Viví una noche única con luces y pantallas LED de última tecnología. Las esferas arriba y el suelo pulido. Frígola cuenta con equipamientos para bandas en vivo. Una empresa misionera dedicada a festejos, conferencias y eventos sociales. Pedí tu presupuesto al 3764-239528. Frígola, tu noche para siempre. Diseños exclusivos, a tu medida y a tu gusto. Centro Amoblamientos te soluciona con su calidad característica, rapidez, garantía y ahora bienes durables para pagar en 20 cuotas sin interés. Aprovecha las increíbles ofertas de Centro Amoblamientos y los lunes usa bienes durables. Hacé tu pedido al 3764-279313 y te presupuestamos en el acto. Pedí una visita al 4453-400 o visita el showroom de Centro Amoblamientos en Avenida Uruguay 4247. Cortes exclusivos, servicio especializado, precio y una ubicación siempre cercana. Carnes argentinas para el verdadero asado argentino. Abasto y carnicería El Corral. Avenida Tacuarí, calle 121. Hacé tu pedido al 3764-592467. Nunca es un buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Adelantate a los 45 grados misioneros y pasá por David Aire Acondicionado. Arreglamos autos, camiones, máquinas, lo que tenga aire, lo enfriamos nosotros. Venta de repuestos en David Aire Acondicionado. Escribinos al 3764-857949 y saca tu turno. Estamos sobre 40, casi Rotonda. Hacemos envíos de repuestos a toda la provincia. Pedí lo que necesitas en nuestras redes sociales. David Aire Acondicionado. Elegí vos cuánto calor querés pasar. Bien, estamos ya pronto a arrancar los segundos 45 minutos de este partido semifinal de la región Litoral Norte, donde Guaraní está perdiendo 2-0. Vemos ahora al equipo dirigido técnicamente por Franco Sosa ingresar al campo de juego con la expectativa de alguna variante. Sí, se viene una variante en el equipo franjeado, también se viene Sol de América, lo pasan limpio Diego Bain, la variante en este entretiempo para la franja que será el segundo. Y esperemos que el árbitro... Ya está, listo, ya está. Igualó las cosas. Igualó las cosas adentro. Cliniao entonces con la 16, se fue con la 10. Ezequiel Monzón Cabral. Veremos tácticamente, lo va a contar Diego Bain en un ratito, cómo será la disposición táctica ahora con esta variante. El equipo de Franco Sosa seguramente volcado a la izquierda Cliniao. Y un poquito más adelantado Brian Domínguez para poder abastecer a la Sané. Uno imagina eso. Cronómetro en cero. Moverá Sol de América que gana 2-0, que igualó la serie. Ya juegan los segundos 45 minutos Sol y Guaraní. Arranca el segundo tiempo. La pelota intentaron sorprender por derecha, pero se le escurrió, le quedó muy larga la pelota al jugador de Sol de América. Por eso, reposición desde arco será para el equipo franjeado. Y con este cambio, ¿qué, Diego, en esta tarde formoseña? Y con este cambio, Guaraní intentará poblar y intentará llevar más jugadores cerca del Azaneo, que es el que necesita, ya lo habíamos dicho. Entró Domínguez, que tiene que serenarse. Ahí está Cliniao ahí estaba Piz, pero tendrá que asociarse Cliniao para empezar a abastecer al número 9, que lo necesita, que ha jugado un buen partido de ida y que hoy por momentos también fue importante. El tema es que después no le llegó nunca más la pelota. Parado bien a la izquierda, cerca de Pablo Mota Cliniao. Esperemos que de ahí nazca el fútbol de la franja, el fútbol que tanto necesita. La pelota es de Facundo Mendoza, monopoliza otra vez el juego del equipo de Sol de América. Va Ibarra, metió el centro muy pasado y por cierto se fue por detrás del arco del arquero Edu Flores. Hay saque de meta para la franja. Bueno, hay que ser realista también, digo, Guaraní no tiene delanteros en el banco de suplentes. Recordemos que está lesionado Cristian Bariná y que fue pulsado Alan Almirón. Ahí tenés dos bajas importantes. El único cambio, el único delantero que no es punta a punta como Lazaneo es Duelo.
Claro. Que en realidad lo que puede entrar a hacer es un poco lo que buscó Monzón Cabral, de tratar de desnivelar por una de las bandas. Me parece que la idea de Franco Sosa es, con Kliñau, generar eso, generar peligro por la izquierda y tener a un jugador que también pueda hacer, si llega el gol de la franja, se pueda tirar unos metros más atrás y defender. Tiene con qué, lo tiene que buscar la franja de mi vida. Todo el pueblo misionero atento a la transmisión de Alto Vuelo para poder revertir esta situación. Está 2-2 la serie. Guaraní debe debe buscar poder lastimar al equipo formoseño como lo hizo hace una semana en el Clemente. 2 minutos de juego, la lateral será para el equipo formoseño, que ahora sí lo hace todo con pausa. Y ahí reposición manual para el equipo de Formosa. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. La pelota de Renzo Riquelme le comete falta, le metió un cachetazo a Cardoso y el árbitro estaba muy cerca, era casi obvio, Diego. Por eso el tiro libre y la primera amonestación es para Sol de América. Qué buen correctivo que le aplicó Renzo Riquelme a Darío Cardoso. No la puede ignorar el árbitro, esta no, porque estaba al lado. Primer amonestado para Sol de América, a tranquilizarse la franja, a agarrar la pelota, a tenerla un poquito más. Vos decías en la previa, no es una cancha grande, así que habrá que buscar esos espacios que por ahora no aparecieron. Desde el fondo resetea Edu Flores arriba intentando con Lazaneo, pero anticipa bien Brites, le sobró para quién, para Kliñau, metió un enganche, quedó sobre su eje, metió pase al vacío, intentó con Ángel Piz, la pelota le sobró de espaldas el arco, por eso la atrapó muy bien Gómez. Me gusta Kliñau, veremos a ver si puede desnivelar por el sector izquierdo. La pelota es despejada por Lesser, un poquito más adelantado a la franja, va Brian Domínguez, metió un sombrerito por derecha, va ganando la posición, le empujan, gana igual, le quedó para Lazaneo de espalda al arco, muy lejos, le hacen rebotar la pelota. Intenta Ángel Piz, corta bien Villalba, le va sobrando para Mendoza, gran pase perfecto para que se venga Medina, va Medina, a ver qué va a hacer Axel, entró al área por izquierda, a ver qué va a hacer, se frena ante la marca de Lesner, metió el centro, corta con tranquilidad Millán, le sobra Territo Pérez con una pirueta, la despeja, le va manejando ahora con dificultad Kliñau, le sobra Millán nuevamente que la revienta, no quiere problemas, la manda para el campo rival, que la domine Villalba, lo mismo hace Villalba, la resetea y la deja para quién, para que se venga y la domina ahora bien Ángel Piz, la regala Piz. La maneja ahora José Romero, 3 dedos, buscando el pase al vacío para Medina, muy exigido, llegó igual a la pelota, se viene Medina, a ver qué va a hacer con la 11 en la espalda, otra vez para Romero, toca bien Soldamérica en esta parte del partido, la pincharon para Medina, va a llegar hasta la última línea, va a meter el centro, se le fue la pelota, el centro defectuoso, igual se ganan los aplausos, habrá saque de meta en 4, será para la franja que pierde 2-0 en Formosa. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. ¿Y el otro partido de semis, Diego? El otro partido de semis vamos a repasar en General San Martín. 1-1. Al término del primer tiempo logró empatar el Huracán de Goya, que perdía 1-0. Recordemos que el encuentro de ida lo había ganado América de General San Martín, por ende está arriba 2-1 en la serie, por ahora metiéndose en la definición de esta región litoral norte. Tenemos un finalista por el momento, parcialmente, ¿no? Por acá todavía no hay finalista. Claro, por el momento acá, penales. Por acá, penales. En 5 somos de Alto Vuelo y hay tiro libre para la franja. Lo talaron a Brian Domínguez en 3/4. Por eso la pelota parada será para el equipo franjeado. Sube Abelo, sube Lesner. Veremos si vía aérea la franja puede descontar y pasar adelante en cuanto al global. Está 2-2 la serie. Ahora gana Sol de América 2-0. Por eso habrá tiro libre para la franja. Veremos si la fuerza llega desde la tierra colorada. El centro será de El Gato Mota. Centro frontal será para el punto del penal. Pasado arriba, intentó como pudo, no, Abelo, pero le quedó sin sentido. La pelota muy lejos del centro de Mota. Habrá simplemente saque desde el arco. Será para Sol de América. Somos de Alto Vuelo en casi 6 del segundo tiempo. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. Ahora sí, 6 minutos de este segundo tiempo. Sigue ganando Sol de América por 2-0, goles de Villalba y de Riquelme de penal. Un penal inventado por el árbitro. Pero la franja debe hacer ya historia y dar vuelta a la página porque no sirve de nada prenderse en ese fallo arbitral.
La pelota es de Medina por el sector derecho. A ver qué va a hacer Axel. Se frena con la 11 en la espalda. Puso pase para Mendoza. Quiso la pared con Medina, pero anticipó bien Cardoso y la manda por un costado. Habrá lateral para Sol de América, que gana 2-0 en la calurosa tarde aquí de Formosa. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Se viene Lessner con la pelota, le dejó para Cardoso, toca bien la franja, ahora Brian Domínguez intentando con Lazaneo de primera, muy bien para que se venga Ángel Pisa, a ver por derecha, a ver qué va a hacer Ángel con la 11 en la espalda, tocó bien con Lazaneo, recepción al número 9, sin pase en su orificio, intentó pisarla, se la afanaron, lisa y llanamente, la robaron a Facundo Mendoza, buscó el pase para Medina, se fue la pelota, dice el árbitro, por eso habrá lateral para la franja que ahora apura, en 7 minutos sigue perdiendo aquí en Formosa 2-0. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Diego, hace una semana la franja fue muy superior a Sol de América, sacó la ventaja, tal vez quedó corto con ese resultado. Pero ¿por qué vemos hoy algo adverso, digamos? ¿Por qué Guaraní no juega como el domingo? ¿Porque lo exige Sol de América o porque plantea así el técnico Franco Sosa? Yo creo que un poco se confió Guaraní, un poco, como decimos habitualmente, ¿no? Se durmió tras ese 2-0 que había logrado en la ida y se metió muy atrás, defendió muy cerca de Eduardo Flores. Y bueno, Sol de América que salió a buscar, para mí con más ganas que fútbol, porque fue mejor que Guaraní, porque tuvo la intención, porque no por nada tuvo tantos centros en el primer tiempo, un poco porque Guaraní se los regaló, pero también porque los fue a buscar, y me parece que Sol de América entendió que era la manera de lastimar, y Guaraní no supo, sobre todo en la mitad de la cancha, cómo tener la pelota. Porque si Guaraní le saca la pelota a Sol de América, es mejor que Sol de América jugando al fútbol. El tema es que Guaraní tuvo prácticamente nada la bocha en su control en esta tarde en Formosa, y Sol de América no es que la manejó tanto, pero fue práctico, fue muy efectivo y se dedicó a tirar centros. Ahora mira, Guaraní le sacó la pelota, y ¿a qué se dedica Sol de América? Al contraataque, está bien, hizo su trabajo, empató la serie y ahora se siente cómodo con este dibujo, pero si Guaraní, nos lamentamos por eso, ¿no? Si lo hubiese hecho antes, quizás hubiese sido otra la historia. 9 minutos de juego, lo comenta Diego Wain por de alto vuelo, pierde la franja 2-0, la serie empatada aquí en Formosa. Por ahora hay penales para definir al finalista, a uno de los finalistas de esta región litoral norte del torneo federal amateur. Ayer quedó afuera el Cuco de la zona norte, Talleres de Perico de Jujuy, quedó afuera por penales ante Merced. Exactamente, empataron 0-0 y ganó la Merced, que fue local, 4-2 por penales. También ganó, hoy te interesa, te voy contando, sí, San Lorenzo de Catamarca ganó 2-1, le ganó Vélez de... Si vos le sacás los lugares, tranquilamente es un partido de primera. Le ganó Vélez de San Ramón, 3-2 en el global, y se metió en la final. Eso es la otra región. Sí, es otra región. Esa es la región de Cuyo. Bueno, veremos. Hoy está jugando también Camioneros en la otra parte para enfrentar a la Merced, que ya es finalista seguramente en lo que va a ser la final única con el ganador de la llave Litoral Norte. Se viene Ibarra recepcionándolo, limpió para Riquelme, dejó atrás al Gato Mota, entró al área, le quedó para José Romero, la pinchó, pegó en el palo, se salvó la franja, señores, se salvó la franja. ¡Qué jugada hizo Sol de América! ¡Qué definición de José Romero! El palo le dijo que no a José Romero, se salvó la franja cuando estaba quieto el partido, llegó Sol de América, digo. Qué bien la pivoteó Ángel Ibarra, porque todo nació allí. El número 9 de Sol de América esperó a Renzo Riquelme, que le metió un pase bárbaro a José Romero. Toda la experiencia de Sol de América en esta jugada. Qué golazo hubiese sido. Afortunadamente para la franja, afortunadamente para Edu Flores, estaba el palo. Bueno, lo veo casi agotado a Ángel Piz, seguramente verá lo mismo el técnico, veremos a ver si Guaraní empieza a recambiar las fichas para poder empezar a revertir esta situación que la pasa mal. Recién se salvó, pegó la pelota en el palo, la gran definición de José la interminable Romero. Se viene Pablo Mota, le quedó para Ángel Piz en el círculo central, a ver qué va a hacer, ganó la posición, limpió perfecto, el árbitro dice que hay ley de ventaja, por eso la maneja por derecha, a ver, Brian Domínguez va a meter el centro, no levanta la pelota, rebota finalmente en Brites y se va por un costado. Era buena esta, parece que
dejó pasar la pelota finalmente Brian Domínguez porque el centro era más arriba. Subestimó la jugada tal vez. En ¿cuántos minutos van? Casi ya 11 y medio de este segundo tiempo. Sigue perdiendo la franja 2-0. Va Brian Domínguez, pasa entre dos, pasó, sí señor. Se le terminó la cancha finalmente. Pidió córner y no le dan. Ahí saque desde el arco. Será para Sol de América. En 11 y medio del complemento sigue ganando 2-0 el equipo de Jazmín. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. ¿Qué le queda al equipo de Sol de América en el banco de suplentes, Diego? Con la número 12, Luciano Arce. Lucas, perdona. Con la número 13, Agustín Villasanti. Con la 14, Denis Caballero. La 15 para Claudio Martínez. La número 16 para Bruno Di Martino. La 17 para Junior Sagüero, la 18 para William Cárdenas. No hizo ninguna modificación todavía en el partido del equipo de Sol de América. Hay saque de meta para la franja. Y al equipo de Franco Sosa, ¿qué tiene el banco de suplentes, Diego? Con la 12, Mateo Forza, la 13 para Enrique Villalba, la 14 para Manuel Roa, con la 15, Denis Benítez, con la 18, Laureano Duelo. Recordemos que entró Kevin Cliniog y en el primer tiempo había ingresado Brian Domínguez. Perfecto, hay saque de meta y acá medio que chispea todo, no sé qué está pasando, va a explotar esto, mamita querida. En 12 y medio sigue perdiendo la franja 2-0, arriba la pelota de Edu Flores, intentando Cardoso, se duerme, gana la posición, estaba atento el número 2 Villalba, autor del primer gol. Todo lo contrario de lo que fue en el Clemente, ¿no? Las dudas de los defensores centrales en el Clemente hoy están más sólidos que nunca. Y las dudas se las pasaron a la defensa de Guaraní, que durante el primer tiempo sufrió demasiado. Ahora se acomodó un poquito más la franja, pero claro, está perdiendo 2-0, está un poco cansado y el que espera y el que aguanta ahora es Sol de América. Claro, hay que ver el desgaste de Sol de América si no comienza a pasar factura en este tramo del partido. 13 minutos ya de este segundo tiempo, la peina sin pelos era Ibarra, para atrás rechaza Cardoso, intenta Medina con falta, el árbitro dice que sí, ahora sí la falta. Finalmente tardó 15 días en cobrar la infracción de Medina sobre Tarrito Pérez. El tiro libre desde el fondo será para la franja en 13 y medio, 2-0 gana Sol. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Bueno, por el momento, hasta ahora entonces el equipo de San Martín de Chaco está pasando a la final, esperando el rival, partido abierto todavía, claro está. Esto se está jugando en Chaco, no en Goya, ¿no? Exactamente, el primer partido fue en Goya, ganó 1-0 América, hoy estaba ganando también 1-0, pero se lo empató Huracán, están en el entretiempo todavía, por ahora gana la Serie América 2-1. Bien, y se está transformando en finalista, espera por el momento, por el ganador de Guaraní, Sol de América Guaraní, totalmente abierto los dos partidos. La pelota para Cliniau por izquierda, a ver qué va a hacer el que recién ingresado en el entretiempo. Le quedó para Piz, tocó de primera, muy exigido, no va a llegar nunca Cliniau. ¿Por qué no la baja Piz y después da el pase? Bueno, se apuró, por eso ahora simplemente saque desde el arco será para Sol de América en 14 y medio. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. La pelota de Cardoso, anticipó bien, exigido, Millán, rechazó mal a Velo, le va a sobrar a Romero, a ver qué va a hacer José Romero, que recién estalló un pelotazo en el palo, metió el centro de primera, la va a picarle que despejó finalmente Tarrito Pérez, le sobra para Facundo Mendoza, a ver qué va a hacer el número 7, metió 3 dedos, ensanchó para Ibarra, afuera del área el número 9, a ver qué va a hacer el pelado experimentado, está viejo Ibarra, igual, incide en la jugada, si bien Ibarra la pisa, la pellizcó finalmente Brian Domínguez, la manda por un costado lateral, será para Sol de América en 15. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. La pelota es despejada por Lechner, la manda para campo rival, no, se pierde por un costado. ¿Se vendrá una variante? ¿Qué te gustaría ver en Guaraní, Diego? Miro el banco de suplentes y el tema es quién se asocia para generar el fútbol, porque los que tienen que generarlo están en la cancha. Está Pablo Mota, está Ángel Piz, Darío Cardoso, entró Cliniac. Me parece que la franja tiene con qué, y decíamos, ¿no? Ponerlo a duelo
para ir a buscar, porque la verdad es que la franja se ha quedado sin delanteros por lesiones y por expulsiones. Está habilitado Medina, va a perfilarse para pegar al arco, no para de enganchar nunca, le va a sobrar la pelota para Riquelme, ensanchó todo por derecha, se viene Sol de América, la hizo bien en esta, se proyectó Rojas por derecha, pellizcó para que se proyecte Romero, metió el centro como pudo, despeja Pablo Mota, casi como central jugando el Gato Mota, el capitán de la franja, le sobra la pelota para Mariano Mendoza, ensanchó para Rojas, va a meter el centro al punto del penal, como pueda Velo, le va sobrando a Brian Domínguez, a ver si Brian puede concretar esta, verticalizar el juego, le sobró para Pisa a domicilio, enganchó bien sobre su eje, ahora se repone ante su marca, pero pasa el vacío para nadie, claro. Picó Brian Domínguez, pero se enredó tanto Piz que se demoró y por eso no conectó con Brian Domínguez. Resetea el juego Sol de América. Desde el fondo sale el equipo formoseño. Va Gómez con ese balón para Romero. Va a anticipar Millán. La va a cubrir Millán. Se va a complicar Millán. Se complicó Millán. No. Salió limpio. El número 3 franjeado. Va a la carga el zurdo número 3 de la franja. Metió un largo pelotazo para Lazaneo. La va a matar con el pecho solito y solo. Y ahora sí le cobra una infracción al árbitro después de 15 intentos, cobró una falta para la franja y ahí tiro libre, respira el equipo misionero. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. 17:30, hay tiro libre para Guaraní, de pelota parada, quiere sacarle jugo a las piedras al equipo franjeado que pierde 2-0, pero quiere desnivelar el equipo del manto sagrado. Vamos franja, la gente prendida de alto vuelo, el centro, el segundo palo arriba, la despeja finalmente como puede. Era Villalba, el árbitro cobró infracción. Claro, es un negocio muy fácil para el árbitro, ¿no? Sí. Cobra una falta a mitad de cancha, lo desactiva rápidamente con una infracción en ataque, que la ve solamente él. Claro, entonces queda bien parado. Desde el fondo repone Sol de América, pasa el vacío para Ibarra que estaba en offside, sí señor, en 18. ¿Empezará a costarle el desgaste a Sol de América en este tramo del partido, Diego, o no? Esperemos que sí, pero el tema es que el esfuerzo lo tiene que hacer Guaraní, que también está cansado porque le tocó correr durante todo el primer tiempo. Desde atrás le tocó sufrir los goles. Esperemos que haga mella en el conjunto de Sol de América, que todavía no ha hecho cambios. Me sorprende, está bien, está ganando 2-0, está dentro de todo, está jugando bien, o por lo menos parece tener controlado el partido, pero vamos casi 20 minutos del segundo tiempo con un calor importante en la provincia de Formosa. Pase al vacío para que corra Cliniao, puso el cuerpo, la ganó, la dominó entre dos, metió sombrerito, le cometen falta, el árbitro dice que siga, que no fue nada, estaba a 15 kilómetros. Ustedes están viendo la misma imagen que nosotros, ustedes están viendo, está muy lejos Encinas. Además de que está un poquito excedido de peso, está muy lejos de todas las jugadas. Es increíble. Parece un partido de liga. Si yo desde acá vi que fue falta, él tiene que ver que fue falta. Pero claro, pero aparte está muy lejos de la jugada. Parece árbitros de liga, del amateurismo propio de las ligas del interior. Tremendo. Claro, el torneo se llama Torneo Federal Amateur, pero acá ya hay un grado de profesionalismo, por lo menos hay que prepararse para tal. No así es la cuestión del árbitro que está dirigiendo de muy de lejos. Y eso que no recaigo en el penal inventado que tenemos en las imágenes y todo, pero recaigo en que dirige muy lejos, porque sabe que tiene que inclinar para un lado y no para el otro. Recién hablando del penal del primer tiempo, me pasó una foto Denis Prieto, jefe de prensa de Guaraní. La pelota, antes de pegar en la mano de Ibarra, pega en la cara de Abelo, que es el defensor que queda detrás. Después, Ibarra lo empuja a Mota, la pelota le pega en la mano a Ibarra y termina cobrando penal el árbitro, perdón. Bueno, amonestado Gabriel Brites en el equipo formoseño tras la infracción sobre Brian Domínguez. Hay tiro libre, pelota parada, suben los grandotes de siempre. Lo veo a Velo, lo veo a Lechner, lo veo a Lazaneo, suben los centrales de la franja. A ver si puede desnivelar el equipo franjeado desde la pelota parada. ¿Qué pasó ahora? Ahora no vi, No vi, allá se sotopetearon el árbitro. Da que continúe, no, que para. Ahora sí que para el partido. El asistente, lo van a reclamar al asistente. La verdad que no vi la jugada, No vi la jugada, estaba viendo aquí, anotando la amonestación de Gabriel Brites. No vi lo que sucedió en esta previo a la pelota parada. No puede haber penal ni mucho menos porque ahí estaba el juego detenido, ¿no? Pero ahí vemos, claro. A ver si justo nos tapa el graph de la repe. Pero en esta previa de pelota parada acusan un golpe, un jugador de la franja acusa un golpe. Veremos. Ahí, tremendo. Tremendo.
Tremendo, pero le pegaron los dos al Azaneo, pero el segundo fue tremendo. Pero el árbitro está viendo, Si era no, roja línea. directa, Era roja directa. Pero tremendo. No, pero ¿qué vamos a pedir que el árbitro lo vea, no? Tremendo estas imágenes. No, lo de Encina no tiene nombre. Bueno, por algo fue designado, ¿no? Y lo de línea, porque hay tiro libre, Encina hay puede tiro decir que no la libre vio. para Pablo Mota, arriba el cabezazo de Lechner, arriba. El árbitro había cobrado falta, sí señor, lo había empujado Lechner, se vio el empujón de Lechner, todo invalidado en la jugada, pero fue tremendo el golpe, Penal no, porque ni falta, porque la pelota no había pelota en movimiento, entonces no convalida, pero sí una expulsión tremenda. Enseguida vamos a ver la repe de vuelta, tremendo golpe sobre el Azaneo. Pero primero un cachetazo y después un golpazo. Miren la parte superior arriba. Ahí forcejeo. No, tremendo. Y el árbitro estaba acá, previamente. Previamente, fue tremendo. Bueno, la verdad, ya roza el papelón el arbitraje de Encinas. Ahí también del asistente, que para eso están, ¿no? Mano de Riquelme. El árbitro se está dando cuenta que se está errando todos los caminos de manera intencional, claramente. Con intención, tiene intención de hacerlo esto, de dejar nervioso a Guaraní. Que no, como dijo Diego, no debe entrar en estas chicanas que propone el árbitro más allá de Sol de América. Se viene Millán con el centro, rebotan José Romero, recupera la pelota el equipo formoseño y se viene Riquelme, ensanchó para que se venga por derecha, Ibarra, va Ángel habilitado para Medina, está habilitado, sí señor, entró al área, a ver qué va a hacer Medina, sacó remate, tremendo lo de Lechner, que salvó en el remate de Medina, que tardó 15 días en definir. Se salvó la franja, pero tremendo lo de Lechner. Heroico lo de Rodrigo, Diego. Tremendo, la verdad, como lo definí. No me sale otra palabra para tirarse, para llegar con lo justo, con lo que le quedaba. Por suerte, para la franja, Medina se tomó todo el tiempo del mundo para elegir, para esperarlo a Lechner. Lechner, ¿viste cuando te dicen... Vos seguí, el que abandona no tiene premio. Bueno, tuvo premio en esta. Rodrigo Lechner llegó, tapó el remate, después la pelota le quedó a Edu Flores y sí, claro, quedó tendido porque el esfuerzo del número 2 de Guaraní para llegar a esa pelota fue increíble. El que le pegó la piña a Lazaneo fue Maximiliano Gómez, el número 6, el que le pega la piña, no el forcejeo previo que tiene el número 9 de Guaraní, sino el que directamente va y le pega una piña. Bueno, se creen inimputables, entonces por eso hacen lo que quieren. Así que es lo que marca, es lo que se ve. Porque acá no... los árbitros piensan que no hay televisación, pero se ve tranquilamente, ¿no? Tremendo el codazo, tremendo el golpe, porque más allá de codazo es antebrazo, codo, todo junto. Es tremendo la impunidad que hay. Y el Consejo Federal y el árbitro y los árbitros piensa que esto no se ve, pero aparte le importa poco también. La decisión de ellos es manejable y hacen lo que quieren, hacen y deshacen lo que se le canta en el ascenso. Bueno, lo hacen en todas categorías, así que ¿qué vamos a hablar de la última categoría del fútbol argentino? Pero bueno, en definitiva es lo que hay y aquí estamos, en Formosa, analizando, viendo, disfrutando, sufriendo. Junto al manto sagrado en este momento está 2-0 el partido en favor de Sol de América. Guaraní que deberá revertir la situación, por lo menos empezar a desnivelar para evitar los penales. Penales directos, ¿no? No hay alargue ni mucho menos, digo. No, acá se termina el tiempo reglamentario, lo que decide adicionar el árbitro y después penales. 24:30, hay saque de meta para la franja, 2-0 gana el equipo del equipo formoseño y ahora sí se viene una variante después de la tanda. Presentamos el cambio en Sol de América. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. 25 minutos, dos variantes, uno de cada lado, Diego, y el árbitro en estos momentos dice, bueno, aprovechemos y paramos para refrescarnos. Y por eso, Diego, por de alto vuelo, repasa las variantes en 25 minutos. Vamos con la del local, con la número 17, Junior Agüero, por Ángel Ibarra, por el número 9. Y en la franja, Laureano Duelo,
por Ángel Piz. Estaba cansado Piz, se lo vio en las últimas jugadas. Recordemos que venía de 2 partidos de inactividad, había sido expulsado con la picada, no jugó la revancha y no jugó el partido de ida contra Sol de América. Bien, las variantes, el juego detenido aquí en el estadio de Sol de América. Gana el equipo formoseño 2-0. Goles de Villalba y también de Renzo Riquelme en el primer tiempo de penal. Ambos goles en el primer tiempo. Y así se mantuvo el resultado hasta el momento. 25 ya, 26 ahora del complemento. Juego detenido. Y claro, lo que marca ahora es cómo revierte la franja ahora. Revertir, digo, las cosas están empatadas, pero Guaraní tiene que revertir porque estaba ganando 2-0 en la serie. Claro, es el que está perdiendo esta tarde, es el que venía con la ventaja y es el que tiene que ir a buscar ahora en este segundo tiempo. Ha sido un poquito mejor Guaraní que Sol de América, pero no ha encontrado fútbol. Ese fútbol que había tenido en el encuentro de ida, en el partido jugado en Villa Sarita, en el que había sido ampliamente superior. Bueno, hoy no lo tuvo Guaraní. Es cierto también que, por ejemplo, le faltó Almirón y que eso hacía que Monzón Cabral esté un poquito más libre, pero bueno, Guaraní vino acá a jugar a sabiendas de que no lo tenía al Gato, o que no lo iba a poder tener entre los titulares. Eligió Franco Sosa poblar la mitad de la cancha, no le resultó, tuvo que salir Guaraní y ahora me parece que pone por lo menos todo lo que tenía en el banco, ¿no? Lo puso a duelo. Lo de Brian Domínguez fue por una, veremos después qué le pasó a Matías Barrientos, pero por lo pronto una molestia, y lo puso también a Cliniau para tener aire fresco por la izquierda. Me parece que ya con esto Guaraní hace lo que puede. Los cambios que puedan llegar a venir de ahora en más serán más que nada puesto por puesto, como decís habitualmente, ¿no? Y le queda una sola ventana y puede realizar 2 modificaciones. Hay saque de arco, se va a renovar el juego en 27,5. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Casi 28 del segundo tiempo, sigue ganando Sol de América 2-0. Habrá reposición por un costado para la franja. Lo hace con mucha paciencia Millán Valchulo. Con ese saque manual se muestra Cliniao. Me gustaría verlo unos minutos a Roa también. A ver si puede verticalizar el juego. El que supo ser figura en la franja en años anteriores también, en el año anterior, en realidad en el torneo anterior, y que claramente podría ser un arma positiva en este equipo de Franco Sosa. Lateral para Sol de América y se viene una nueva modificación y después de la tanda presentamos la variante de Sol de América. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. 29 minutos y la variante en Sol de América lo presenta Diego Bain. Con la número 18 entró William Cárdenas, se retiró con la número 11. Ahí está. Ahora, con la número 18 entró William Cárdenas, con la número 11 se retiró Axel Medina. Axel Medina. Bien, entonces la modificación, una más en Sol de América, 29,5. 2-0 gana Sol de América, goles de Villalba y de Riquelme, ambos en el primer tiempo. Por eso la serie está igualada después del 2-0 en la franja. En un ratito actualizamos resultados de la otra parte del cuadro de la zona, la región, el litoral norte. La pelota para el Chulo Millán, la pinchó para que vaya Cliniao, muy pasado. La pelota se le fue por un costado, se le escurrió la pelota a Cliniao. Por eso habrá reposición manual, será para Sol de América. Somos de alto vuelo y aquí en Formosa estamos. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420 990. Bueno, comenzó a mermar también el ritmo de Sol de América, Diego. Por supuesto, porque Sol de América hizo todo el desgaste en el primer tiempo, también en el inicio de este complemento, pero a los 30 minutos del segundo tiempo se nota que ha hecho un desgaste, no solo en este partido, sino también en el anterior, porque Sol de América, como decís habitualmente, corrió mal ante Guaraní en la ida, porque no tenía la pelota, porque cuando intentó ir a buscar el resultado ya estaba perdiendo. Guaraní se puso en ventaja rápidamente en Villa Sarita, pero también Guaraní me parece que está sintiendo el calor, el desgaste y estar abajo 2-0.
Duelo con la pelota, la lucha, la pisa de un lado hacia otro, mete un caño, no prospera, hace rebotar por un rival, era por Mendoza, por Mariano Mendoza. La pelota otra vez por un costado, tendrá reposición de la franja que ahora se pinchó el partido, se pinchó, lo tiene lejos Guaraní de su arco. La serie está empatada, por ahora hay penales aquí en Sol de América, en Formosa se viene duelo, ahora se le escapó la pelota al jugador franjeado, ahora corresponde la reposición para Sol de América en 31. Pausa para un vinito de Pinot Vinos, Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Viajamos muy cómodo en Río Uruguay, la verdad. Hay que felicitar a todo Río Uruguay que nos traslada muy amablemente y gentilmente y de excelente manera la gente de Río Uruguay. Un saludo para Darío, para Cristian y todo el equipo de Río Uruguay. La pelota arriba la va manejando Lazaneo. Le asustó la pelota a Lazaneo, parece. Le perdió la bocha, picó mal la pelota a Tarrito Pérez, ganó la pulseada. Cárdenas después le comete infracción, sigue la jugada, dice el árbitro, falta, sí señor. Tarda un ratito en cobrar, era justamente Encinas. La falta fue de Cárdenas y hay tiro libre desde el fondo. Será para el equipo franjeado que pierde 2-0. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. 32 minutos, agotadísimo Tarrito Pérez, digo. Sí, porque había hecho un gran esfuerzo. Recordemos que arrancó en la mitad de la cancha, después con la salida de Barrientos volvió a su puesto natural, o al que había jugado gran parte de su carrera como lateral derecho. Recién le erró él a la pelota. Después sí le comete falta Cárdenas, pero en un principio había sido un error del número 7 de la franja, que está cansado como gran parte del equipo. Pero bueno, Guaraní tendrá que apostar todo, quedan 13 minutos y lo que decía adicionar el árbitro, tiene que ir por todo Guaraní, me parece que tiene con qué para no llegar a los penales y ganarlo antes. 32, la serie va a los penales por el momento para definir a uno de los finalistas de la región Litoral Norte, este torneo Federal Amateur. Largo pelotazo de Edu Flores intentando Lazaneo como toda la tarde, anticipa bien Villalba. Le sobra ahora la pelota en su propio terreno a Brian Domínguez, que deja que se escurra la pelota por un costado. Claro, ahora Brian viene de 4 y Tarrito más arriba. Para mí el cambio cantado es Roa por Tarrito Pérez. Sí. Y que Brian se tire de 4, digo. Sí, claro, ya de hecho se retrasó unos metros Domínguez, volvió a la mitad de la cancha Tarrito Pérez, pero sí, me parece que Manu Roa puede ser una buena alternativa, sobre todo porque Cliniaut también puede jugar en ambas bandas. A la pelota intentado, Lazaneo la pierde, recupera Mendoza en el círculo central, la domina bien, ahora era Riquelme, ensanchó para Cárdenas, se hace un firulete y sale entre dos, pero después se equivoca en el pase. Brian Domínguez resetea el juego para Edu Flores, de primera otra vez para Brian, todo por derecha, viene Guaraní, ahora toca bien para Tarrito Pérez, está con lo último en la parte física, el árbitro retrotrae la infracción sobre Brian Domínguez, era de Junior Agüero, hay tiro libre desde el fondo, será para la franja en casi 34 del complemento. 10-11 más el descuento aquí en Formosa. Brooklyn, noches mágicas en Centenario y Corrientes. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Bueno, Sosa todavía no planea el cambio de Roa, o por lo menos la variante sobre Tarrito Pérez. Siguen todos, están parados todos los suplentes de Guaraní, muy atentos a lo que pasa en el campo de juego, pero parece que no. Queda Quique Villalba, queda Manuel Roa, queda Benítez, Mateo Forza y Denis Benítez. La pelota para Cardoso, va Darío. Resetea para Lechner, limpió ahora por derecha para Duelo, después la infracción terrible era de Riquelme, la pelota la maneja bien Duelo, ahora metió un caño, no prosperó, le cerraron entre tres, se la afanaron la pelota, por eso no prosperó el ataque de la franja. Estaba amonestado Riquelme, sí, después de una entrada sobre, bueno, ahora Lechner le pega un manotazo tremendo y se va expulsado, y lo va a expulsar claro, expulsado Lechner, pero el árbitro le expulsó desde 15 metros más o menos, tenía unas ganas de expulsar al árbitro. Lechner también cometió la falta más tonta, no se bancó la patada previa, que había sido de Riquelme, fue y le cometió la infracción a Junior Agüero finalmente. Ahí vemos la repe, tremendo, no sé si se ve el golpe de Lechner, lo que sí es que el árbitro lo termina expulsando a Lechner después de la infracción dura de Riquelme en la jugada previa. Guaraní se queda con 10, señores, en 35, hay malas noticias. Expulsado Rodrigo Lechner y se complica el programa franjeado, Diego.
Rodrigo Lechner, mira, pasó del gol, de ese segundo gol en cancha de Guaraní, de darle la ventaja con la que llegó hoy la franja a Formosa, a irse 10 minutos antes de que se termine el partido. Lamentablemente no tenía que entrar en esa Guaraní, lo dijiste vos, desde muy lejos. El árbitro es como que ya tenía casi que preparada la tarjeta roja, pero Rodrigo Lechner le facilitó todo, porque la verdad es que es inobjetable. Le pega sin necesidad, prácticamente sin la pelota. Después sí, se la termina ganando, porque obviamente el golpe había sido antes. No sé si tenemos, Mati, la jugada previa, ¿no? En la jugada que recibió la infracción Lechner, que el árbitro hizo la vista gorda, que por ahí era, porque la jugada fue de Riquelme. A ver, no, por ahí no tengo la duda de... Ahora sí le saca la roja a Lechner. Y veremos a ver si también a Riquelme, ¿no? Porque Riquelme fue el que, estando amonestado, le fue... Sí, fue muy fuerte duro a Lechner en la jugada previa. Fue muy duro, digamos. Después la jugada sigue con Duelo, que se va hasta la esquina, la termina perdiendo. Ahí viene el rechazo de la defensa de Sol de América, que termina con la falta de Rodrigo Lechner y la expulsión del número 2 de Guaraní. Intensifica los trabajos Quique Villalba, porque bueno, claro, es cierto que Guaraní tiene que buscar, pero tampoco es cuestión de quedar descompensado en el fondo. Y la pelea pasa por... Y ahí está, eso te iba a decir. Mota estaba peleándose con el banco de suplentes, primero con el banco de suplentes de Sol de América, después con el árbitro. Finalmente fue amonestado el capitán de la franja, que le sigue reclamando al árbitro y que le sigue reclamando que el banco de suplentes tiene demasiada injerencia, el banco de suplentes de Sol, ¿no? Señores, hay malas noticias para la franja, se queda con 10, pierde 2-0. La llave está abierta, por ahora hay penales, pero claramente ahora Guaraní con uno menos que da cuesta arriba. Acá vemos a ver si es esta la jugada. Mirá, ahí vemos la jugada, Diego, repásala. Va Rodrigo Lechner, va a despejar, en realidad lo busca Duelo. No, y ahí tremendo, sí, Riquelme, está amonestado. Y le entró muy duro. Innecesario también lo de Riquelme. Estando amonestado, y porque la pelota estaba perdida, porque Lechner ya la tenía controlada, lo había visto a Duelo, ahora se tira en el piso Edu Flores, acusa que tiene un golpe en la mano. El cuarto árbitro lo llamó a Encinas y le marca como que no pasó nada, le hace con los brazos, no pasó nada, siga. En estos momentos va a ser atendido Edu Flores, a ver si se pone ya en vertical. No, el árbitro espera la atención del árbitro, que le dice, bueno, a ver, va a ser atendido, ¿no? 38 minutos, hace 3 minutos está parado el partido, expulsado Lechner, tenía que ser expulsado Riquelme también en la jugada previa, ¿no? Si es que cobraba la infracción, era amarilla, expulsión, y Lechner todavía estaba jugando. Lo que pasa es que no lo cobró, el árbitro, Lechner no se bancó, y le fue a agredir en una jugada disputada a Junior Agüero, y por eso Guaraní ahora se queda con 10 jugadores y lesionado por el momento, siendo atendido el arquero Edu Flores. 38, casi 39, casi 4 minutos parados, señores, la recta final. Esto está 2-0 para Sol de América, esto está la serie empatada por ahora. Aquí en Formosa habrá penales. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y carnicería El Corral. Selva, acción, maravilla del mundo. Todo en las cataratas del Iguazú. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB. Llámanos al 4420 990. Pausa para un vinito de Pinot Vinos. Avenida Roca y Cabral. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Bueno, se va a reanudar el juego, ya recuperado el arquero Edu Flores. Casi 40 de este segundo tiempo, sigue ganando Sol de América 2-0, pero ahora con 11 jugadores, ¿no? Y Guaraní con 10. No sé qué reclama, le quiere reclama más atrás, le dicen, bueno... Todavía está el médico de Guaraní, así que debe esperar Sol de América. La gente cuestiona, ahora se va a poner Sol de América, que tiene uno más, Diego. Y sí, sería lo lógico, ¿no? Que el equipo local vaya a buscar el 3-0 de esta tarde, que le dé 3-2 en el global. Ojalá que no, ojalá que estén cansados, ojalá que la franja pueda encontrar el descuento y la clasificación. La pelota es despejada por Cliniao, la rechaza Medina.
Ahora lo mismo hace Tarrito Pérez, la manda para campo rival. Recepciona muy retrasado la franja, ahora con uno menos. Intenta Darío Cardoso. Aparece bien Junior Agüero. Ensancha por derecha para que se proyecte Rojas. Para Junior Agüero. Corta bien ahora el Gato Mota. Mete en caño. Falta, dura infracción de Rojas. Y habrá tiro libre. Habrá tiro libre para Guaraní desde el fondo y amonestado Rojas, Diego. Sí. Raro que ver un jugador amonestado de Sol de América, pero durísima la entrada ante el Gato Mota, que había anticipado bien, que estaba saliendo, lo cruzó, lo fue a pisar. Si hubiese sido del otro lado, ¿quién te dice? Quizás era un poquito más, era una naranja. Quedó sentido el jugador de la franja, que se tendrá que reacomodar. Sí, veremos cuándo, si es que hace finalmente un cambio, porque cuando lo habían echado a Lechner, le habían pedido a Quique Villalba que intensifique los trabajos, pero ahora sigue a la par de sus compañeros. Mientras tanto te cuento que siguen 1-1 América y Huracán de Goya en General San Martín en Chaco. Por ahora América se mete en la final, por ahora espera a Guaraní o Sol de América. Pero ese partido está muy retrasado, ¿no? Sí. No van a la par. ¿No? En teoría tendrían que ir a la par. Estamos jugando aquí 35... 41 ya. 41. Casi 42. 25 recién van en General San Martín. Arriba la pelota Renzo Riquelme, que está jugando gratis porque debió ser expulsado en una fuerte entrada sobre el Lechner, que después terminó cometiendo el error. No se la bancó y terminó siendo expulsado de manera lícita. Arriba la pelota corta Tarrito Pérez, que está como central. Yo no entiendo por qué no sale Tarrito. Está agotado Tarrito Pérez. Está jugando como central. Dura entrada ahora del jugador número 17 y roja. Ahora sí compensó el árbitro. Expulsado un jugador de Sol de América, es el número 18. Sí, señor. Cárdenas expulsado. Le entró muy fuerte a Darío Cardoso. Ahí vemos las imágenes, Diego. Después del despeje de Cliniau. Tremenda expulsión. Tremenda pisada. Pero no solamente roja, tiene que ir preso este muchacho. Tremendo lo de Wilmer Cárdenas. Decí que estaba en el aire el pie de Darío Cardoso, porque realmente si estaba con el pie apoyado, era tremendo lo que podía causar a un colega, es lo que veníamos hablando, ¿no? Mirá la infracción, el pisotón tremendo, no. Arrastró el pie, el tobillo derecho de Darío Cardoso. Expulsado a los 2:10 ahora, Diego, en 43. La verdad, yo le agradezco a Cárdenas lo que acaba de hacer. Pero me pregunto, ¿qué le pasó por la cabeza a ese muchacho a los 42 minutos de un partido en el que el árbitro te está haciendo todos los favores? Meter semejante patada y además teniendo en cuenta lo que decís vos, no lesionar a un colega, porque si Darío Cardoso tenía el pie apoyado, si tenía el pie bien plantado, seguramente hubiese tenido que salir lesionado y con quizás alguna fractura. La verdad, innecesario lo de Cárdenas, pero bueno, esperemos que le sirva a la franja, que sea un envión anímico para Guaraní. Vuelven a estar... Por suerte pasó poco tiempo, 7 minutos, en realidad un poco menos, porque estuvo parado bastante tiempo el partido. Duró poco con un hombre menos Guaraní. Ojalá sea lo que necesita, ese envión que necesita para ganarlo en el final. Para aguante, amigo mío, aguante, amigo misionero, aguante la tierra colorada. Aguante este clima de empate y de sufrimiento, como siempre, con este manto sagrado del centro arriba, frontal. La pelota quedó bollando, allí le quedó para Villalba. Definió mordida la pelota, por eso ahora simplemente saque desde el arco. ¿Podemos ir con algunos saludos? O bueno, ahora me lo va a decir enseguida Mati, pero 89, 44 minutos se va a terminar el partido. Un saludo para la gente que sigue prendido de alto vuelo junto a la franja. Ahí Pablo Garay dice aguante la franja. Marco Pucheta, Tiago también. Mufemos a Sol, dice, bueno, busquemos algo, una táctica de Qatar, Diego, no sé, algo. ¿Qué sería? Yo no puedo decir la mía. Bueno, saludo para Sergio Fernández, prendido también a la transmisión. Saludo de Córdoba, sufriendo Pablo Garay, dice, bueno, Agustín Loparo también, aguante Atlético Uruguay. Dice, bueno, también estaba jugando Atlético contra Benur, así que seguro vamos a estar repasando cómo va también la parte sur de este torneo federal amateur. 45, tiempo cumplido, señores. Tiempo cumplido y se viene Sol de América. Mendoza con la pelota, corta bien, estaba bien plantado Abelo como segundo marcador central, después la despeja como puede, Brites la manda por un costado, respira la franja en tiempo cumplido. Este resultado nos lleva a los penales por el momento. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 Casi Rotonda. El verdadero asador sabe. Abasto y Carnicería El Corral.
La variante cuando el árbitro da 5 minutos más, la última variante de Sol de América, Diego. Entró con el número 16 Bruno Di Martino, se retiró Facundo Mendoza con la número 7. Había jugado mejor en Misiones que hoy, ¿no? El chiquitín. Sí, igual el que juega para mí mejor de los Mendoza es el número 5, Mariano. Claro, sí, hoy fue clave también, sobre todo en las pelotas paradas. La pelota allí para Cliniao con falta, dice el árbitro. Acusan un golpe, no le dan. El árbitro dice que hubo infracción y habrá tiro libre desde el fondo. Será para Sol de América en 46. Quedan 4, iremos hasta los 50. Tus muebles en 20 cuotas sin interés los lunes en Centro Amoblamientos. Nunca es buen momento para quedarte sin el aire del auto, menos en verano. Pasa por David Aire Acondicionado, 40 casi Rotonda. Parte final del partido, arriba la pelota la ganó Di Martino, la va a controlar tranquilo, mansamente el arquero Edu Flores. Desde el fondo va a reponer la franja que pierde 2-0, que la llave se va a los penales, que vamos a tener que ir a sufrir desde los 12 pasos como siempre hemos sufrido junto al manto sagrado, pero nunca lo hemos abandonado porque aquí está de alto vuelo. Desde el fondo saldrá Edu Flores, que toda la gente prendida al streaming de alto vuelo para sufrir, palpitar, gozar y soñar con nosotros en búsqueda del ascenso. Estamos en Formosa, se va a terminar el partido. 47 minutos ya de este segundo tiempo, quedan 3. ¿Y qué? Diego lo comenta por de alto vuelo, Diego Bain. Quedan 3 y me parece que los dos están conformes de alguna manera. Guaraní, porque llegó hasta Formosa con la ventaja de 2-0, no la pudo mantener, un poco porque Sol lo empujó, un poco porque el árbitro ayudó, y Sol de América me parece que después de haber logrado el 2-0, de haber hecho un gran desgaste físico, sobre todo en el primer tiempo y en parte de la segunda parte, también decidió que era un buen negocio ir hasta los penales. Igual, todavía falta y el fútbol siempre da algo más. El centro arriba despejado por Tarrito Pérez, completa el despeje, finalmente es el Gato Mota en una pierna casi después de un gran desgaste del capitán franjeado. Arriba la devuelven para que le despeje Millán con falta. No, el árbitro dice que siga, intenta Di Martino, ahora la despeja Velo como puede con falta. El árbitro dice, no, ¿qué quiere que te cobre? Nada, por eso habrá reposición manual, será para Sol de América que está apurado, los 2 con 10. Los 2 con 10 expulsados de uno y otro lado, como pasó también en el Clemente hace una semana y como también pasó hace una semana, diferencia de goles, también acá en este estadio formoseño. En este caso gana el local por 2-0, la serie va a penales por el momento, el centro arriba, la despeja, pegó en la mano, pero de Riquelme pegó en la mano, no vaya con otra cosa el árbitro. La despeja como puede, la Saneo ya en tarea defensiva plenamente, muy retrasado la franja. Solo Duelo busca en la ofensiva arriba el cabezazo de Junior Agüero, la controla mansamente, la tenaza al arquero Edu Flores y en 48 se queda con la tranquilidad del pueblo franjeado. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Selva, acción, maravilla del mundo, todo en las cataratas del Iguazú. 48 minutos. Hay reposición de la franja exigido para Millán, por izquierda va la franja, veremos a ver si puede en la última sorprender, intentó con Duelo, le quedó largo y con una pirueta corta lo que era una contra de Sol de América. Millán a medias que quedó acalambrado y la contra será en la última del partido para José Romero, se perfila para Gatillar, no, ensanchó para Di Martino, va a meter el centro rastreo, le quedó para Romero, cortó Cardoso como puede. Sufrí, amigo mío, hincha franjeado, le revienta como puede, pega finalmente en roja y se va por un costado. Abre el lateral para la franja en una de las últimas partidos. Quedan 40 segundos, Diego Bain. Y era mano del jugador de Sol de América, igual que fue y que había sido mano la de Ángel Ibarra en el primer tiempo que terminó en penal de Sol de América. Después se lo vamos a explicar mejor al que recién se enganchó. Pero sí, fue mano del jugador de Sol de América, penal para Sol de América. Todo para Sol de América. Todo fue para Sol de América. Hoy los goles fueron para Sol de América. Esperemos que los penales el poco juego que hubo, la verdad que lo repartimos. Sol de América sí convirtió, porque lo buscó quizás un poquito más, pero fue de pelota parada. Un penal, un córner, y Guaraní hoy no tuvo ese pase preciso desde mitad de cancha para la Saneo, para Ezequiel Monzón Cabral cuando estaba, para Cliniao o Duelo ahora, para poder lastimar. Tuvo una tarde tranquila Acevedo, Ojalá sigamos a los penales, porque yo le tengo fe a Guaraní en la última. 50 minutos, se termina el partido. A los penales, amigo mío. Suba el volumen desde alto vuelo. Ahí la última le quedó para la Saneo, la despeja finalmente, lo va a terminar el árbitro. No, a ver, si le queda la última para Riquelme, va para Junior Agüero, va
Va Junior Agüero, el eterno Junior Agüero, le gana la posición a Duelo con falta, sigue, no lo puede tumbar, el árbitro va a retrotraer, le va a correr la última para Sol de América, va Agüero, metió el centro, muy pasado y se va a terminar el partido, la tiene que despejar Edu, la tiene que despejar, sí señor, la mandó por un costado, lateral, hay que sufrir hasta lo último, con lo que sea, con el orto, con lo que venga, Guaraní debe despejar esta última pelota, 50 minutos y medio, dio 5 el árbitro, ya lo tiene que terminar el partido, la última será para Sol de América, la última y vamos a los penales, el centro arriba, no la toquen por favor, metió una chilena, después la despeja como puede, era Abelo, sigue el peligro, la despeja, ahora sí Abelo, el árbitro correntino, Federico Encinas, de pésimo arbitraje, dice que no hay más tiempo, ha ganado Sol de América, la serie igualada, nos vamos a los penales por de alto vuelo. Frutas, verduras y granos en Posadas y toda la provincia. Adorno Hermanos, siempre con Guaraní. Arcos del Paraná, acompañando la pasión franjeada. Se terminó el partido, señores. Habrá penales. Seguirá el sufrimiento, como siempre, junto al manto sagrado. Otra serie de penales. Aguante, corazón, aguante. No somos la selección argentina. No somos la escaloneta. No somos el mundial. Pero el sentimiento es igual, amigo mío, créamelo. Usted hincha franjeado, usted hincha del fútbol misionero. La pasión, el sufrimiento es igual. Aquí está el escudo de Misiones. Desde los 12 pasos. Hablándole Franco Sosa a Edu Flores. Manteniéndole la tranquilidad, trasladándole la tranquilidad. Confiando plenamente en este arquero misionero. Y en este escudo que hoy representa la tierra colorada. Iremos a los penales, Diego Bain. Y en un momento hasta era quizás lo mejor que le podía pasar a Guaraní después de ese primer tiempo. En realidad, después de esos últimos minutos, a partir de los 30-32 minutos del primer tiempo en el que Guaraní se encontró en desventaja, en el que el árbitro le regaló un penal a Sol de América que significó el 2-0. 2-0 final, porque Sol de América, más allá de tener la ventaja, más allá de haber empatado y haber logrado lo más complicado que era llegar al 2-2 en el global, después no propuso mucho. Por eso Guaraní en el segundo tiempo intentó, no encontró las formas, no tuvo quizás las herramientas necesarias, y unos penales no le vamos a pedir a Edu Flores que se haga o que emule al Dibu Martínez. ¿Sabés qué le vamos a pedir a Edu Flores? Que sea el Edu Flores de la definición del 2019, porque este arquero fue el que le dio el pase en ese momento a la final por el ascenso ante Central Norte a Guaraní. Bueno, que se haga gigante también hoy en Formosa. Esa vez fue en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Hoy lo tiene que hacer acá en la tierra de Gildo, en donde a Sol de América le regalaron bastantes cosas. Señores, a los penales iremos para definir a el otro finalista de la región Litoral Norte. Gran saludo para toda la gente que nos hace líder, como siempre, de alto vuelo. Acá algunos ya le dicen Emiliano Edu Flores Martínez. Bueno, todo sirve, todo suma. Saludo para Ezequiel Dos Santos, ¿no? Emiliano Dibu Flores. Claro, tal cual. Así que bueno, veremos. Vamos a estar atentos con la definición en este marco de final, en este marco apasionante de buscar una final de la región Litoral Norte para después sí a un partido en cancha neutral buscar el ascenso. Queda un paso más, franja de mi vida, a seguir luchando. A seguir confiando el pueblo franjeado que está prendido a la transmisión desde alto vuelo, como siempre, líder. La transmisión, gran saludo para todo el equipo de alto vuelo, para Emiliano, para Lolo, para Augusto, para Gonza, para Gastón, para todo el equipo, para toda la familia de alto vuelo prendido a esta definición por penales. ¿A dónde serán los penales? ¿Del lado donde está la hinchada de Sol de América? Donde no hay tribunas, pero el sol pega de frente, ¿no? Perdón, me paré a ver porque dijiste la hinchada. Bueno, la gente, sí, la parcialidad local, ¿no? Sí, claro. Acá estamos viendo las imágenes, Diego, del sorteo de Encina, de pésimo arbitraje. Encina logró lo que buscó de igualar la serie con base a sus decisiones. Señores. No hacía falta, perdón, pero voy a aclarar una cosa. No hacía falta. Hoy Sol de América fue un poco mejor que Guaraní. Sí, el penal era innecesario, había llegado mucho más. Digo, si tu misión era, la del árbitro, ¿no? Inclinar la cancha, había otras formas. Lo del penal que le cobran a Guaraní fue muy grosero. La no expulsión de Gómez fue también muy grosera. Y esa no solo es del árbitro, también es de línea. Esperemos que ahora
que los penales sean del que patea mejor y del arquero que elige mejor. Y que sean de Guaraní. Claro. Esperemos que sí sea, Diego. Hay serie de penales. Empezará veremos a ver quién empieza, ¿no? Pero sí, empieza Guaraní, sí. Pero los penales bien lejos nuestro. A 25 kilómetros más o menos. Los penales de nuestra cabina de transmisión, no, la vemos bien. Acá aparte tenemos las cámaras de Fernando, todo el streaming de Mati, así que todo el equipo de alto vuelo a pleno en esta definición por penales. A arrancar el capitán Pablo Gato Mota. Empieza la serie de penales. Empieza la franja aquí en Formosa. Estará bajo los 3 palos primero Fabio Gómez. Y delante el capitán franjeado Pablo Mota. La pelota pide, claro. ¿Cómo voy a patear está un bueno. penal si no está la pelota? ¿Están los arqueros? Sí. ¿Está el árbitro? Sí. ¿Está la policía? Como decimos, la ambulancia, sí. ¿Qué falta? No, la pelota. ¿Está el jugador que va a patear? Sí. ¿Qué no está? La pelota. Pasada las 7 de la tarde, somos de alto vuelo, junto al manto sagrado como siempre, en una semis que se define por penales. Esperando rival América. Enseguida me lo cuenta Diego Bain de cómo va esa llave también justamente en Chaco. 1-1. 1-1 por ahora. Gana 2-1 América por el un triunfo un gol de Huracán y penales también. Exactamente. Señores, arrancará la serie de penales, lo vivís por de alto vuelo como siempre. Penales y arranca la serie. El Gato Mota, el capitán que se la bancó todas. El capitán de 1000 batallas, con otras camisetas, con otros horizontes, pero que hoy toca vestir este escudo más grande de Misiones. Empieza la llave, el equipo misionero. 12 pasos para una nueva final. Buscando el sueño de volver a la tercera categoría del fútbol argentino. Vamos, franja de mi vida. Tras el 2-0 en el Clemente, tras el 0-2 aquí en Sol de América, en Formosa, arranca la serie. Pablo es Gato, el Gato es Mota. Y Mota en estos 12 pasos es Guaraní, arrancó Mota. Atajó el arquero Gómez. Atajó Fabio Gómez en el arranque de la serie. Falló el Gato Mota en el arranque, Diego. Muy centrado el remate del número 8 del capitán, que tomó la responsabilidad. Eligió bien Fabio Gómez, el arquero, que no había tenido... Creo que debe ser la primera pelota que toca en todo el partido. Mira qué pelota viene a atajar. Bueno, arranca la serie para Sol de América. José Romero, el Eterno, que también pasó por Guaraní en años anteriores en los Argentinos B. En este caso será el encargado de abrir la serie para Sol de América. Vamos, Edu. Vamos, Edu. Va, antes que explote la cabina, va José Romero. Gol. Gol de Sol de América. Romero pone en ventaja a Sol, Diego. Y jugó a la mague el número 8, experiencia, pura experiencia. Lo miró, lo estudió a Edu Flores y eligió el otro lado. Le tiró la mague que lo iba a patear por la derecha, lo tiró para la izquierda. No tuvo reacción, lamentablemente, el arquero de Guaraní para ir para el otro lado. Va Lazaneo. Va Juan Lazaneo. 1-0 gana la serie Sol de América. Arrancó mal la franja. Lo erró el Gato. Convirtió Romero para Sol de América. La serie será en los pies de Lazaneo. Continúa en los pies de Lazaneo. Somos de alto vuelo junto al manto sagrado. Sufrí con nosotros, amigo mío misionero. Va Lazaneo. Y esos 12 pasos para empatar la serie. Va Juan Manuel Lazaneo. Va el 9. Otra vez Gómez. Otra vez Gómez. Se queda con el remate de Lazaneo. Los 2 primeros penales errados para la franja, Diego. Despacito le pegó Lazaneo, prefirió colocarla, eligió bien otra vez Acevedo, que se tiró las 2 veces para su lado izquierdo. Las 2 veces fueron contra el cuerpo los remates de los jugadores de Guaraní. Bueno, ahora tendrá que hacerse grande Edu Flores porque lo necesita Guaraní. Y si no, que la tira afuera. La tira afuera, Riquelme. Puede servir. Va Renzo Riquelme con la 10. Lo chicanea al árbitro también. Edu Flores, veremos a ver si la historia empieza a cambiar. O por lo menos intentar a ponerse a tiro porque está ganando Sol de América 1-0 en esta serie de penales buscando la final de la región Litoral Norte.
Va Riquelme con ese disparo. Riquelme tiró. Gol. Gol de Sol de América, que ensancha la ventaja. Gana 2-0, Diego. El remate de Riquelme para un lado, Edu Flores para el otro. Segundo gol de Riquelme en este partido, segundo gol de penal. Está bien, este no cuenta para la estadística, pero vale y mucho. Va Tarrito Pérez por la franja. Necesitamos un gol. Va Tarrito para poder anotar el primero de la franja en la serie de penales. Gana 2-0 Sol de América. Lo erró el Gato, Mota lo erró Lazaneo. Va Tarrito Pérez con la intención de achicar este margen sobre Fabio Gómez, que es la figura del partido, ¿no? Atajó 2 penales ya. Claro. Se posiciona como figura. Va Tarrito Pérez para descontar el tercer penal de la franja. Tiró Tarrito Pérez. Gol. Gol de Tarrito Pérez. Gol de la franja. Descuenta el equipo millonero, digo. Buen remate de Tarrito Pérez. Otra vez adivinó a dónde iba a ir el remate Acevedo. No llegó porque Tarrito le pegó con mucha potencia. Bien esquinado. 2-1. Que aparezca Flores. Vamos, Edu. Vamos, Edu, a empezar a achicar el margen. 2-1. Vamos, Edu. Va Villalba, va Diego Villalba, autor del primer gol de gran partido en la jornada de hoy. Pero bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Vamos, Edu, a empezar a dar vuelta a la historia. Lo gana Sol de América. Va Villalba, el tercero de Sol de América. Gol de Sol de América. Se jugó al medio otra vez, Edu. No se jugó un palo. Por eso Sol de América cada vez está más cerca de la final, Diego. Y eligió bien Villalba, porque también lo esperó a Edu Flores, que se quedó parado en el medio, quizás pensando que podía ir ahí el remate. Eligió un palo el número 2 de Sol de América. Necesitamos ahora un gol de la franja. Va Cliniao. Va Kevin Cliniao con ese cuarto penal de la franja, que pierde 3-1. No le queda margen a la franja. No le queda margen. Si erra, quedará eliminado de la franja. Deberá resetear todo de vuelta para encarar otro nuevo torneo. Pero Cliniao va para el descuento. El cuarto penal de la franja. Va Kevin con la responsabilidad de mantener con vida la franja después de los 2 penales cerrados. Va Kevin Cliniao. Gol de la franja, que se pone 3-2 y a tiro de poder igualar la serie depende Edu para seguir con vida, Diego. Gran remate de Cliniao, zurdazo. El zurdo la cruza, dicen habitualmente, ¿no? Bueno, el zurdo la cruzó. Remate para un lado, el arquero para el otro. Penal caliente, el que tenía que patear Esteban, o Kevin, en realidad como es más conocido, Cliniao. Sigue con vida la franja. Va Mariano. Mariano es Mendoza. Si convierte, Sol de América será finalista. Si convierte el 5 de Sol de América, se termina el sueño franjeado. Vamos, Edu. Vamos, Edu Flores. El penal clave. Si convierte Sol de América finalista, si ataja Guaraní sigue con vida. Va Mendoza y el penal clave. Gol. Gol y clasificación de Sol de América. Gol y clasificación de Sol de América. Ganó el equipo formoseño 4-2 por penales. Y es finalista de la región Litoral Norte. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Se terminó el sueño franjeado. Ha perdido la franja por penales. Ganó 2-0 en la ida, perdió 2-0 en la revancha y por los penales quedó eliminado 4-2. Fin del sueño franjeado, Diego. La verdad que una pena por cómo había arrancado esta serie, porque Guaraní había demostrado ser muy superior en Villa Sarita a Sol de América, pero vino acá quizás un poco confiado, quizás el planteo no fue el que necesitaba este partido. Es cierto que el árbitro ayudó, es cierto que fue muy importante porque de hecho le da un penal que no existió a Sol de América, pero quedaba todo el segundo tiempo. Guaraní fue
intentó, no tuvo las herramientas que sí había tenido la semana pasada, le pasó factura esto de no tener tanto recambio adelante, y no por caerle a algunos jugadores, sino porque en un punto era necesario por el cansancio. Sol de América se conformó después con ese 2-0, apostó a los penales, esperó, y en la definición es quien elige mejor. Eligió bien y muy bien Acevedo, que tapó los dos primeros remates. Eligió Gómez, perdón. Fabio Gómez, el arquero, el 1 de Sol de América, que no había tenido trabajo. Mirá, qué bien que estaba para los penales. Guaraní no estuvo fino en la definición. Se despide. La tercera fue la vencida para Sol. 2 finales había ganado Guaraní Antonio Franco, una por penales, una muy cerca del final ante los formoseños. Bueno, lamentablemente ahora a la franja le tocará, como decías vos, resetear, empezar a pensar en lo que será el próximo regional. Una nueva frustración para Guaraní, que se había preparado para ascender. Han pasado muchas cosas y será materia de análisis después en la semana. Un cambio de técnico, jugadores, lesiones, un poco de todo ha tenido esta campaña de Guaraní Antonio Franco, que se despide. Me parece con la bronca de saber que en el partido de ida fue mucho más que Sol, y que acá sufrió un poco por sus imprecisiones, pero también porque el árbitro así lo quiso. Comentó por de alto vuelo Diego Bain en esta derrota y eliminación de la franja por penales aquí en Formosa. Todo pacífico por suerte, festeja de un lado Sol de América como corresponde. Guaraní se va cabizbajo, triste por la eliminación, pero por suerte en paz. Aquí estamos viendo las imágenes que nos provee Fernando y Matías a través del streaming de alto vuelo. De a poquito nos vamos a ir despidiendo. Quedó eliminado la franja, lamentablemente, de un nuevo torneo, un sueño que se vino por tierra nuevamente, y el fin del sueño de ascender en esta temporada a la tercera categoría del fútbol argentino. Matías Durán y Fernando Tavares en el streaming de alto vuelo. Gran saludo para Emiliano Andreoli, la cabeza de este equipo, para Gastón Machado, para Lolo Fuentes, para Augusto Sartori, para Gonzalo Solís. Diego Bain, un placer como siempre, y será otra vez un reencuentro cuando el fútbol nos una. Así será, un placer para mí haber trabajado como siempre con ustedes. Una lástima tener que haber llegado para comentar este partido, esta derrota de la franja, pero bueno, a partir de mañana a renovar ilusiones para lo que será el próximo regional. Han sido muy amables, quedó eliminada la franja lamentablemente. Nosotros nos vamos a reencontrar la próxima. Que como decíamos, la próxima que el fútbol nos una, allí estará de alto vuelo junto al manto sagrado. Bueno, medio que se está picando ahora desde la tribuna hay algún tipo de inconveniente. Señores, nosotros nos vamos a ir despidiendo, han sido muy amables y hasta la próxima. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante, te esperamos en la próxima fecha del torneo regional. Hasta aquí llegó una nueva transmisión de alto vuelo. Con Guaraní Antonio Franco de local y visitante, te esperamos en la próxima fecha del torneo regional.